Separo esto. Listo. Ahí ven la presentación. Sí. Listo. Bueno, entonces como para, para retomar, la primera clase hablamos principalmente como de ciertas como características o condiciones que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de un programa de transferencia de embriones, ¿cierto? Hablamos un poquito como de generalidades y como todas las, como las ventajas pues y las desventajas, por así decirlo, de las técnicas pues que utilizamos, tanto la técnica convencional como la, la técnica in vitro. Listo. Entonces, les estaba comentando ya qué condiciones específicas nosotros teníamos que tener en cuenta al momento de hacer la elección de los animales que íbamos a utilizar como donantes, ¿cierto? Que van a ser literalmente los animales que vamos a utilizar para realizar pues ese mejoramiento genético del que hablamos la clase pasada, ¿cierto? Entonces, lo que tiene que ver con la hembra donante, recordemos que siempre vamos a utilizar principalmente hembras que son las que cumplen con los requerimientos, con las condiciones específicas, tanto de la raza que queremos implementar en nuestro hato y sobre todo que cumplan con las condiciones que nos permitan o que pues que permitan que el hato cumpla pues como con su producto final, ¿cierto? Independiente, pues si es leche, si es carne o si es doble propósito. No es solamente pensar en leche o en carne, sino en las condiciones que nosotros queremos transmitir, ¿cierto? ¿A qué me refiero con eso? En condiciones físicas y condiciones genéticas. Ejemplo, por ejemplo, la raza Gir, ¿cierto? Entonces yo tengo que contar con que esas hembras donantes tienen las características fenotípicas de la raza que nos van a permitir que con esas condiciones o con esas características también me van a pues hacer funcionales en la parte genética, ¿cierto? Entonces yo sé que es un animal que cumple con las características raciales específicas de la cabeza, de los cuernos, las orejas y obviamente las características físicas como que sean amplias en el tórax, que sean profundas, que tengan buen arco de costillas, que tengan buena implantación de ubre. Todas esas características son las que también nos van a nosotros a ir como perfeccionando, por decirlo de cierta manera, esas características raciales de mi hato, ¿cierto? Y obviamente se lo voy a ver reflejado en la parte productiva, ¿cierto? Siendo más leche, siendo más carne, o en su defecto, en cuanto a leche, por ejemplo, en las, pues como en las cualidades como tal. O sea, no solamente litros, sino también, pues no solamente volumen, sino también, pues como características ya específicas, mayor número, pues mayor porcentaje de proteína, mayor porcentaje de grasa, que eso también lo tenemos que tener en cuenta si nosotros tenemos como producto final la producción de solamente leche o la producción como tal de quesos o de yogur o etcétera. Entonces, todo ese, o sea, nuestro producto final, nosotros tenemos que tenerlo muy claro para nosotros saber cuáles son los animales que vamos a escoger de nuestro dato que queremos hacerle el proceso de biotecnología. Listo, porque igual de todas maneras, independiente de la técnica que nosotros estemos utilizando, la técnica pues tiene un costo y la idea es que lo aprovechemos al máximo, ¿cierto? No que reproduzcamos animales por reproducir. Bueno, entonces ya hay que tener en cuenta que pues el punto, obviamente uno de los puntos más importantes es la donadora, ¿cierto? Que es la que nos va pues como a brindar esa genética como tal. Pero tenemos que tener en cuenta la receptora. Listo, la receptora cumple un papel muy importante. Al inicio, pues, como tal de la técnica y todo eso, pues la receptora no tenía tanta importancia como la tiene ahora. ¿Qué sucede? Que antes se utilizaba cualquier receptora, ¿cierto? No habían como unas condiciones específicas que nos dijeran a nosotros que una receptora era más hábil para este tipo de procesos o no, ¿cierto? Ya cumplimos o ya tenemos ciertos parámetros específicos que nosotros nos van a brindar pues nos va a dar como más seguridad de que el procedimiento va a ser mucho más exitoso y que vamos a tener mucho más porcentaje de preñez, pues o de tasas de concepción como tal. Listo, entonces, como manera general, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que primero, generalmente se utilizan en mayor medida
los animales que son cruzados, ¿cierto? ¿A qué me refiero con animales cruzados? Que tienen diferentes condiciones pues, o diferentes razas, tanto cebuinas como taurinas, ¿cierto? Porque generalmente el cruzamiento entre subespecies, porque nos van a brindar las características genéticas y físicas que van a permitir que sean animales mucho más adaptables a los diferentes medios, ¿cierto? Obviamente las razas cebuinas o de la subespecie Bos indicus nos van a permitir como, o van a, pues como a brindar en este punto la mayor resistencia a patologías, van a ser animales mucho más rústicos, que van a alimentar, que van a aprovechar mucho más fácil el alimento, pues un alimento como menos, pues, o sea, no son como tan exigentes en esa parte nutricional, ¿cierto? Mientras que las razas taurinas nos van a permitir o nos van a transmitir como esa parte de precocidad en cuanto al aparato reproductivo, eh, el aprovechamiento del alimento como tal. Las razas cebuinas también nos ayudan mucho en la parte de... las razas generalmente cebuinas tienden a tener mayor porcentaje como tal de, pues, de tanto de producción de embriones como de ovocitos. Entonces también puede ser un poco transmitible como esa calidad reproductiva en sí. Bueno, la habilidad materna. La habilidad materna, o sea, tener animales o tener receptoras que nosotros estemos completamente seguros que tienen esa habilidad es supremamente importante. ¿Por qué? Porque un punto muy crítico del programa de transferencia es al momento del parto o al momento del nacimiento como tal. Nosotros ya llevamos un proceso largo, una inversión establecida en este plan como para no tener en cuenta ese proceso de habilidad materna y que al momento del parto la madre no tenga las cualidades que se necesitan o no tenga buen calostro o en su defecto sea un animal que no le brinde las condiciones necesarias a esa cría para que en ese momento tan importante que es el nacimiento y esa primera etapa de desarrollo se pueda realizar de manera correcta, ¿cierto? Esa primera etapa del desarrollo es completamente fundamental, no solamente por la toma de leche, sino por los cuidados que se deben tener en cuenta y las condiciones que le brinda la mamá, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos esa habilidad materna, nosotros nos aseguramos que esos animales pues crezcan en mejores condiciones y que obviamente en la parte sanitaria como tal sean animales mucho más pues como saludables y que obviamente si tenemos un animal saludable vamos a tener a largo plazo un animal mucho más productivo y obviamente que va a enfermarse menos en las diferentes condiciones que los tengamos, ¿cierto? Bueno, la mansedumbre. En cuanto a la mansedumbre, es supremamente también importante tenerla en cuenta porque obviamente va a ser mucho más fácil el manejo de estos animales, ¿cierto? ¿A qué me refiero con mansedumbre? No solamente que sean animales pues que, o sea, que sean perfectos y que se dejen manejar y que solamente sean pues de como de establo o que se dejen manejar simplemente con un cabezal. No, no necesariamente tiene que ser de esa manera, pero sí animales que no sean pues como muy eh, mm, pues como muy nerviosos, que se estresen demasiado en el corral, que se muevan demasiado, o sea, animales que tengan pues como esas condiciones de temperamento tan vivaz, nos va a dificultar a nosotros mucho más la realización de las diferentes técnicas y obviamente son animales que en el medio que los vamos a tener y en las, pues como en las condiciones que los vamos, a las condiciones que los vamos a someter, van a tener mayores niveles de estrés, ¿cierto? Y ese estrés muchas veces o la mayoría pues de veces no, se va a ver reflejado ese estrés en las respuestas que obtengamos a los tratamientos de sincronización, al manejo que se le dé, a la tasa de preñez, a que el animal pues en todas las condiciones físicas como tal y fisiológicas se van a ver observadas, pues se va a ver reflejado ese estrés. Entonces por eso es importante tener pues como en mayor medida unos animales pues lo más mansos posibles o en su defecto pues como realizar procesos que nos permitan como ir acostumbrando a los animales a que van a estar en esos procedimientos para disminuir como tal ese estrés en sí. Bueno, la madurez. ¿A qué me refiero con la madurez? La madurez, más que todo en animales, pues la madurez sexual como tal, ¿cierto? Para las hembras donadoras no es tan esencial que sean animales ya que pues, o que ya hayan alcanzado su pubertad, ¿cierto? O que ya hayan parido.
¿Por qué? Porque las condiciones como tal de la técnica permiten y la fisiología como tal de los bovinos nos permiten realizar el proceso de aspiración folicular en hembras todavía que no hayan alcanzado esa madurez, ¿cierto? Pero obviamente para la obtención de las receptoras en sí, sí es supremamente importante que ya estemos completamente seguros que alcanzó su madurez sexual y que ya han tenido por lo menos un ciclo estral completo, ¿cierto? Ya vamos a ver específicamente cómo vamos a saber estas condiciones. Listo. El tamaño de la receptora es supremamente importante y más cuando vamos a, pues tenemos que saber, pues como tener en cuenta qué tipo de genética voy a implementar yo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos generalmente animales que tengan una buena capacidad, ¿cierto? Porque si vamos, por ejemplo, en las diferentes razas, hay razas, por ejemplo, la raza Gir es una raza que generalmente al momento del el peso al nacimiento es pequeño, pues son animales que son pequeños y que son más o menos pesan 25, 30, 35 kilogramos máximo, o sea, y eso que 35 kilos es demasiado. Entonces son animales que generalmente al momento del parto no vamos a encontrar en la mayoría de ocasiones dificultades al nacimiento, ¿cierto? A no ser de que vengan en posiciones pues inadecuadas. Pero, por ejemplo, otras razas, hay unas razas taurinas, eh, por ejemplo, el Simmental, el Simbram, el Cenepol, el Brahman como tal, que es una cebuina, son razas que al peso al nacimiento es un peso ya mucho más marcado, 35 kilos, 40 kilos. Entonces son animales que crecen muy grandes. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta al momento de hacer esa selección de receptoras, escoger animales que tengan talla, y que sean grandes y que puedan albergar como tal ese embrión, podemos aumentar como tal esa, pues como ese porcentaje de distocias o de problemas pues como al parto, ¿cierto? Entonces tendríamos que estar mucho más pendientes como tal de esa parte del proceso. Bueno, obviamente animales completamente sanos, sin ningún tipo de patología, no solamente reproductiva, sino pues de cualquier sistema en específico, pues bueno, en general, porque cualquier tipo de patología, por lo mínima que sea, o sea, una fiebre en el proceso nos puede como tal alterar literalmente lo que sigue en el plan, ¿cierto? Un animal que está enfermo, generalmente cuando pasa un proceso febril o tiene algún tipo de dolor muy marcado, generalmente se concentra como tal en este tipo de, pues como de condiciones que le están sucediendo y deja por último la parte reproductiva. Entonces, si tenemos un plan con unas receptoras, ¿cierto? No tenemos en cuenta que hay unas que están pasando por un proceso patológico, generalmente ellas a ese protocolo que nosotros les estamos realizando, muy probablemente no respondan, porque ellas van a estar más concentradas en resolver esa patología que están presentando que en responder a ese tratamiento fisiológico que le estamos haciendo para la parte reproductiva. ¿Listo? Entonces, por eso es supremamente importante animales sanos. Y por último, el plan sanitario. Siempre tenemos que tener en cuenta el plan sanitario y recuerden que un plan sanitario no solo tiene, o sea, no piensen solamente que un plan sanitario es que sea un animal vacunado y desparasitado. Un plan vacunal comprende varios, pues, como varios requisitos y eso también va a depender del tipo de producción que tengamos y de las instalaciones que manejemos. Entonces ya vamos a ver cómo, qué va a pasar en punto por punto. Bueno, entonces nosotros, por ejemplo, acá nosotros manejamos ciertas condiciones específicas para el manejo de receptoras. Nosotros aquí en receptoras manejamos novillas y manejamos vacas. ¿Cuáles vacas? Vacas paridas y vacas horras. En los tres procesos nos sirven. Y vacas en producción, literalmente vacas de alta producción, también son buenas receptoras teniendo en cuenta ciertos parámetros. Listo, entonces cuando vamos a manejar novillas, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Uno, que tengan bueno, acá les pongo peso superior a 320 kilogramos. ¿Por qué pongo ese específicamente el peso? Porque generalmente nosotros aquí utilizamos vacas cruzadas, ¿cierto? O animales cruzados entre las diferentes razas, ¿cierto? Entonces generalmente son animales que en un peso adulto pueden alcanzar entre los 400, 450, 500 kilos de peso. Pero entonces, ¿cuál sería la medida, pues como general? Que o sea, que sean animales que hayan alcanzado mínimo el 60% de su peso vivo adulto. Ya dependiendo de las razas que ustedes utilicen en sus ganaderías, ya van a saber identificar más o menos, nuestras vacas en su vida adulta adquieren tanto peso, entonces ustedes ya saben más o menos cuánto sería el 60% de su peso vivo adulto y eso es lo que ellas deberían estar pesando en el momento que las vayamos a utilizar para este tipo de procesos. Listo.
Entonces, el peso, supremamente importante porque con el peso también nos puede dar indicios de que el animal ya está prácticamente llegando a su peso adulto y que muy probablemente ya haya llegado a esa parte, pues a ser un animal reproductivamente apto o en su defecto ya está próxima a que se dé, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que en animales jóvenes, pues o en novillas como tal, nosotros nos aseguramos que sean animales que ya literalmente estén ciclando. Es supremamente importante eso. Nos tenemos que haber asegurado que ellos ya hayan tenido su primer ciclo y que ese ciclo haya culminado, ¿cierto? O sea, que haya tenido su ciclo estral de 21 días y que haya producido tanto folículo como cuerpo lúteo. Es supremamente importante este proceso porque, ¿qué pasa? Recuerden que en el ciclo estral sucede que las vacas tienen ciertas o varias cantidad, pues varias ondas foliculares. En esas ondas foliculares participan diferentes, pues, número de folículos y que generalmente esos folículos van aumentando de tamaño gracias a los estrógenos y a la FSH, ¿cierto? Y que va a llegar un punto en que va a llegar uno dominante y luego los otros se van a trecear. ¿Qué sucede? Que cuando los animales no han llegado a esa vida reproductiva apta o que ya pues están ciclando correctamente, ¿qué sucede? Que ellas van a tener folículos, pueden llegar a tener un folículo dominante, por decirlo de cierta manera, lo digo entre comillas, pero muy probablemente ese folículo no culmine, no se ovule como tal y no produzca cuerpo lúteo, ¿cierto? Entonces yo por eso me tengo que asegurar que sean animales que estén ciclando. ¿Listo? ¿Cómo me doy cuenta yo que un animal está ciclando? Porque hay presencia de cuerpo lúteo como tal. Yo me tengo que asegurar que haya cuerpo lúteo. Eso me indica que literalmente hubo un folículo dominante y que este se ovuló. Listo. Bueno, aparte de eso, hay otra condición muy importante también y es que no haya presentado servicios anteriores, ¿cierto? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que si son animales novillas de vientre, generalmente, que tenemos, digamos, en un potrero, específico y que lo tenemos y que las tenemos, no sabemos si están ciclando o no, y que las tenemos con un toro para que las que vayan empezando a ciclar, el toro las preñe, ¿qué sucede? Que tenemos que tener en cuenta este proceso y cuando vayamos a utilizar para el plan, tengamos en cuenta que muy probablemente si están con un toro pueden estar gestantes de ese servicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo indicado? Que sean animales que vayamos a meter a los protocolos, animales que vayamos a meter a los protocolos, que sean animales que hayan estado con toros en anterioridad o en su defecto, hay que retirarles el toro y esperar mínimo 30 días, con el fin de asegurarnos que si encontramos cuerpos lúteos, esos cuerpos lúteos sean a consecuencia de un ciclo estral terminado, más no que sean una gestación temprana. ¿Listo? Eso es supremamente importante. Porque si no estamos seguros completamente de eso, ¿qué va a pasar? Las vamos a meter en un protocolo de sincronización y muy probablemente si esos cuerpos lúteos son específicos de unas gestaciones tempranas, ¿qué va a suceder? Les vamos a provocar un aborto. Generalmente, perdón, entonces, ¿qué sucede? Les generamos el aborto. Muchos podrán decir como que no, no importa. Igual yo prefiero, pues si se abortan no me importa porque pues están preñadas, eh, pues como que del toro comercial o son vacas, o son vacas pues que genéticamente no son las mejores y obviamente voy a preferir un embrión que una cría de esta vaca, ¿cierto? Pero en todas las ocasiones no funciona, pues, o sea, no sería lo ideal y no sería como lo más ético en este sentido, ¿cierto? O sea, ya el animal está gestante y muy probablemente muchas veces no son gestaciones tan tempranas, pues generalmente cuando ya encontramos un cuerpo lúteo, bueno, podemos decir que es una gestación de 8 días, 10 días, 15 días, 20 días, ¿cierto? Porque ahí todavía no encontramos presencia de contenido en el útero. ¿Cierto? Pero igual, pues ya es una gestación y hay que tener en cuenta eso, ¿cierto? Lo ideal no es provocar un aborto, no solamente porque, pues listo, no nos interesa esa cría como tal, porque pues genéticamente no es la mejor, pero también eso va a traer consecuencias que pues puede generalmente traer consecuencias después a las vacas, ¿cierto? Entonces, si yo ya le genero un aborto, eso puede traer consecuencias y después no me puede, pues, como responder de la mejor manera a los tratamientos
etcétera. Entonces, lo ideal siempre es nunca tenerlas con toro o en su defecto esperar el tiempo prudente para estar seguros que no hay gestaciones. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a las novillas. ¿Qué sucede con las vacas? Con las vacas, tanto para las paridas como para las horras, hay ciertas condiciones. ¿Qué sucede? Ya tenemos un peso, ¿cierto? Ya son vacas adultas, ya son vacas que están en producción. ¿Qué era? ¿Qué tenemos que tener aquí más que todo en presente? La condición corporal. Bueno, entonces nosotros, por ejemplo, en la teoría hablamos de que la condición corporal se mide en animales, dependiendo si son animales de tipo carne o si son animales de tipo leche, ¿cierto? Generalmente en animales de tipo carne hablamos de una condición de 1 a 9, y en animales de tipo leche hablamos de una condición de 1 a 5, ¿cierto? Ya la vamos a ver en específico cómo la vamos a identificar. ¿Qué tenemos nosotros en los planes de transferencia de embriones? Generalmente utilizamos, pues en muchas ocasiones se utiliza la misma puntuación de 1 a 5, ¿cierto? Generalmente en esa puntuación de 1 a 5 nosotros consideramos que vacas que son aptas para los protocolos serían vacas con una condición mayor a 2,7, ¿cierto? Generalmente en la condición corporal hay que tener en cuenta no solamente lo que estamos observando en la vaca, sino también el medio, ¿cierto? ¿Qué está consumiendo? ¿Cuál es la alimentación en la que se basa? Pues cuál es su alimentación específica y obviamente las épocas del año en las que estamos y obviamente la etapa productiva en la que ya está. No va a ser la misma condición corporal que va a tener una vaca parida que va a tener una vaca horra. ¿Listo? Pero entonces ya lo vamos a ver más específico en el, pues más desglosado acá. Bueno, cuando hablamos de vacas multíparas o de varios partos, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que en porcentaje nosotros tenemos que las vacas de primer parto son las más difíciles de volver a preñar, ¿cierto? Entonces, generalmente, cuando estamos montando un protocolo, nosotros generalmente no utilizamos las vacas de primer parto. Nosotros utilizamos o novillas o utilizamos vacas multíparas. ¿Por qué? Porque ellas ya tienen, pues, como las novillas pues obviamente porque son más fáciles pues de que se adapten al tratamiento y responden muy bien, ¿cierto? Y las vacas multíparas porque ya tienen pues como esa parte reproductiva más, pues como más establecida y también responden mucho más fácil a los tratamientos. ¿Qué sucede? Que literalmente por estudios se ha demostrado que las vacas de primer parto tienden a tener menores porcentajes, tanto de respuesta a los tratamientos como de porcentajes de gestación en estos tipos de procesos. Entonces, por eso generalmente no las utilizamos. Pero obviamente, si solamente tenemos ese tipo de animales, o sea, si tenemos solamente un lote de vacas, de vacas de primer parto, pues obviamente las podemos utilizar. Si van a ver las que se queden preñadas, si van a ver las que respondan al tratamiento, pero obviamente ese porcentaje se va a ver disminuido en comparación con las multíparas o con las novillas. Listo. Bueno, es importante también con las vacas conocer el historial productivo y reproductivo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el reproductivo, obviamente, si son vacas que han tenido inconvenientes en algún proceso, o sea, han tenido partos distóxicos, han presentado... Pero míreme a los ojos, Correa Cuero, que yo cobro dinero de la CIA. Ay, se le prendió el micrófono. Su líder me ha acusado de que yo trabajo para la CIA. Oh my God. Hasta el día de hoy he ido a cobrar. Le insisto a Rafael Correa. Amigo Roberto Carlos, por favor, cerrar su micrófono. O el administrador, por favor. Listo. ¿Me escuchan? ¿Ya me escuchan a mí solita? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, adelante, profe. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces, em, listo, entonces es importante el historial reproductivo y el productivo. Entonces, ¿por qué el reproductivo? Porque tenemos que tener en cuenta que, o sea, si son vacas que, por ejemplo, han tenido retenciones de placenta, que han tenido distocias,
que han tenido prolapsos uterinos, que han tenido prolapsos rectales. Generalmente son animales que tratamos de no utilizar para evitar en mayor medida que de pronto vuelvan a suceder este tipo de procesos cuando queden preñadas de los embriones, ¿cierto? No necesariamente este tipo de inconveniente se ve reflejado como tal en el porcentaje de preñez, pero sí tratamos de disminuir en mayor medida los problemas que podamos tener en el proceso del parto. Entonces, generalmente con esa parte, en ese punto de la parte reproductiva, es importante tenerla en cuenta. Y obviamente, si son animales, por ejemplo, son vacas, pero esta vaca es difícil de preñar, es una vaca de, no sé, tiene muchos días abiertos, o el intervalo entre partos es muy largo, etcétera. Generalmente, si tenemos una buena cantidad de receptoras en la cual, pues, o de vacas en las que podemos escoger, generalmente este tipo de vacas que presentan esos intervalos largos o que son difíciles de preñar o que llevan o que se necesitan 2, 3 servicios para preñarla, generalmente esas las vamos dejando para lo último. Siempre tratamos de utilizar las mejores, ¿cierto? Las que quedan preñadas más rápido, las que necesitan solamente 1 o 2 servicios, las que tienen intervalos entre partos menos largos o días abiertos también menos largos. Listo, eso en cuanto a la parte reproductiva. Y en cuanto a la parte productiva, es importante tener en cuenta tanto la producción de leche como tal y la calidad del calostro, ¿cierto? Obviamente, si es una vaca que produce poca leche, independiente, en cuanto a la producción de leche, no me refiero a que sean vacas de tipo leche, ¿cierto? Independiente de la vaca, sea una vaca de cría, pues, o tipo carne, es importante que producción de leche da, ¿cierto? No tanto en litros, sino también en lo que se refleja cuando levanta las crías. O sea, si son crías que se levantan muy bien, que tienen un buen peso al nacimiento, si tiene un buen peso al destete, eso me indica a mí que esa vaca literalmente tiene una buena producción, tanto en calidad como en cantidad, y que tiene la leche suficiente para levantarme en muy buenas condiciones esa cría. Listo, eso es lo más importante en ese historial productivo como tal. Y hay otro punto también muy importante y es el tema posparto, cuando estamos hablando de vacas paridas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a utilizar vacas paridas? Que esas vacas paridas hayan pasado los 35 días posparto. ¿Por qué solamente 35 días? Porque a partir de esos 35 días yo me aseguro como tal de que tanto anatómicamente como fisiológicamente ese útero está en las condiciones específicas aptas para volver a empezar un nuevo ciclo. Listo. ¿Qué va a pasar? Que muchas veces nosotros cuando vamos a ir a hacer las palpaciones y la escogencia como tal de las receptoras decimos, ay, mira, esta vaca parió hace, no sé, tiene 30 días de parida, por decirlo, o 25 días de parida. Yo anatómicamente puedo ver que la vaca ya tiene su útero otra vez en posición, que se siente al tacto bien, que tiene tono, que tiene estructuras, etcétera, ¿cierto? Pero yo no estoy segura totalmente de que en la parte fisiológica o histológica como tal, ese útero ya está apto, ¿cierto? ¿Cuándo me aseguro yo de eso? A partir de los 35 días. Después de esos 35 días, yo ya sí estoy completamente segura que esa parte histológica como tal ya está preparada para un nuevo ciclo. Listo, entonces siempre utilicen en animales, pues, o en vacas paridas, animales con más de 35 días posparto. Listo. Bueno, entonces, hay unos puntos específicos que nosotros siempre tenemos en cuenta y que, somos muy metódicos como en ese punto, porque pues como les he venido comentando en este rato, pues cada punto tiene su importancia y una importancia muy significativa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tenemos una buena receptora? Teniendo una correcta identificación, teniendo una alimentación adecuada, manejándole muy bien la condición corporal, haciendo un buen manejo sanitario, haciendo un adecuado cruzamiento, ¿cierto? Que sean animales que podamos facilitar como tal el parto, ¿cierto? Que sean animales con habilidad materna, con un sistema reproductivo funcional y obviamente que utilicemos un adecuado método de sincronización. Esos son los 9 puntos específicos que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta para tener una receptora ideal. ¿Listo? Entonces ya vamos a hablar punto por punto. Entonces, ¿por qué es importante la identificación y que sea una correcta identificación? 1,
porque con la correcta identificación nosotros vamos a tener mucho más claro como tal cuáles son los animales específicos que vamos a utilizar para este tipo de procedimientos, ¿cierto? Obviamente, esto nos va a facilitar mucho más fácil el manejo como tal de esas receptoras como tal y también nos va a facilitar la identificación luego de esas crías que van a tener esas receptoras. ¿Cierto? Si nosotros no manejamos esa información, no tenemos claro esa numeración o esa identificación como tal de las receptoras, muy probablemente cuando vayamos a registrar esos animales a las diferentes asociaciones en las que estemos registrados, no nos van a permitir esos animales y no nos los van a registrar, ¿cierto? Entonces, siempre que vayamos a meter un lote de animales a que sean pues como receptoras de un proceso de biotecnología, ténganlas muy bien identificadas. Listo. Generalmente esas identificaciones, ¿cómo se realizan? Las podemos hacer con chapetas, las podemos hacer con tatuajes, las podemos hacer con marcaje. Ese marcaje se puede hacer con nitrógeno, se puede hacer con hierro, como ustedes lo deseen, pero que siempre estén seguros que el animal, o sea, que la marca se ve y que es clara. ¿Por qué? Porque pasa que cuando las marcas no son claras, entonces empiezan, por ejemplo, listo, la receptora 492 sirvió, la receptora 493 sirvió, entonces empiezan 493, no se le ve el último número, 493 raya qué, o 490 y qué, entonces no, yo creo que esa es la 493, entonces listo, la ponemos como 493. Ya resulta que ya palpamos esa, ya la transferimos, ya le hicimos un montón de procesos. Y cuando ya después va a pasar otra vaca, ya resulta que ya sí pasó la 493. Entonces, ¿cuál era el número del anterior? Que ya le hicimos un protocolo y que ya le hicimos un tratamiento específico. Entonces, que siempre la numeración se vea correcta. Listo, eso es, o sea, eso evita muchos inconvenientes y muchas falencias como tal en el proceso, esa correcta identificación. Generalmente, ¿qué información, o sea, debe llevar ese proceso? Pues la información mínima. Tenemos que tener en cuenta que con el número que nosotros le pongamos o con la identificación que le proporcionemos a nuestra receptora, sepamos cuál es la mamá, si es posible, cuál es el papá, cuál fue su fecha de nacimiento para conocer su edad, qué cruce es, ¿cierto? Para saber con qué nos estamos enfrentando y obviamente tener claro, pues al menos con toda esta información ya pueden empezar a sacar los otros datos como es el peso y ya los diferentes datos productivos y reproductivos. Listo, entonces esa información importantísima. O sea, siempre una correcta identificación. Bueno, con la parte nutricional. En la parte nutricional hay que tener en cuenta que pues el estado nutricional como tal influye de manera, o sea, abismal en el desarrollo como tal, físico y pues como reproductivo como tal de los animales, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? No es solamente alimentar por alimentar, ¿listo? No es eso, o sea, no es dar comida por dar comida porque así no estamos cumpliendo con los requerimientos que necesitan nuestros animales y obviamente nos va a salir muy costoso porque generalmente tendemos a no solamente coma pasto, sino que entonces les damos concentrado, les damos ensilaje, les damos heno o enolaje o las diferentes pues subproductos que tenemos y no estamos teniendo en cuenta, uno, la etapa productiva de nuestros animales, los requerimientos que necesita y obviamente las condiciones en las que los tenemos, ¿cierto? Todo es o sea, es el éxito como tal de estos tipos de procesos es el conjunto, ¿cierto? Y llevar todo pues como en sintonía. Listo, entonces a que los invito con la parte nutricional, a que tengan en cuenta generalmente, obviamente, las diferentes razas, ¿cierto? En temas de precocidad, como hay razas que son más precoces que otras, obviamente tenemos que tener en cuenta que esas que son más precoces necesitamos llevarlas pues rápido a su peso ideal para que rápidamente pues empiecen esa vida reproductiva. ¿Cierto? Entonces, por eso hay que tener pues como claras esas diferencias entre las subespecies, ¿cierto? O entre las diferentes razas. Tener en cuenta la calidad nutricional que le estamos brindando a nuestros animales. La primera es, ¿cuál es el mejor alimento? El pasto. Independiente de lo que ya exista y todas las cosas que tengamos para suplementarlo, el pasto es lo mejor. O sea, ¿qué come un bovino? Pasto. Entonces, ¿qué tenemos que tratar?
de que esos animales literalmente coman un pasto de buena calidad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Fertilizando, pues teniendo riego, fertilizando, manejando los potreros, pues manejando los días en los potreros, ¿cierto? Ya hay diferentes manejos para eso, pero tengan en cuenta que el mejor alimento como tal es el pasto. ¿Listo? Si necesita más proteína, hacer bromatológicos, saber cuáles son los minerales fuertes que tenemos, cuáles son los que tenemos que suplementar. Si no los tenemos, que esa es la idea, no es vitaminizar, por ejemplo, un animal, porque sí, pongámosle complejo de un día que eso le sirve. No, ¿qué es lo que literalmente necesitamos suplementar? ¿Cuáles son las deficiencias que nosotros tenemos en nuestra finca? No todas las fincas son iguales, no todos los suelos son iguales, por ende no todos los pastos son los mismos, ¿cierto? No en todas las fincas crecen los pastos en las mismas calidades. Entonces es conocer muy bien esas características para que tengamos unos animales súper buenos, no solamente las receptoras, también las donadoras y obviamente las crías que vamos a tener, ¿cierto? Porque si estamos pensando en un mejoramiento genético, pues la idea es que todo nuestro hato crezca y sea mejor en todos los sentidos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros brindamos una buena alimentación y es una alimentación balanceada con lo que el animal necesita, nosotros lo vamos a tener en una condición corporal perfecta, ¿cierto? En la condición corporal ideal. ¿Listo? En la condición corporal ideal. ¿Qué pasa? ¿O cuál es el error que más se comete? Pues de los errores que más se cometen. Y es que suplementamos por suplementar. Entonces, no, listo, necesitamos animales con una buena condición, entonces les damos mucho concentrado, pues les damos concentrado porque supuestamente es lo mejor, ¿cierto? O le damos ensilaje, les damos heno, pasto picado, pues o pasto de corte y le damos y le damos y le damos y le damos. La vaca feliz de que la estemos alimentando. ¿Cierto? Pero ¿qué sucede? Que muchas veces al sobrealimentar o al no tener en cuenta cuáles son los requerimientos que de verdad necesita, ¿qué hacemos? Engordamos las vacas, o sea, las ponemos en sobrepeso y eso nos va a traer mayores consecuencias en esa parte reproductiva. Es mucho más difícil disminuir un animal, o sea, o disminuirle el peso a un animal que aumentárselo. Entonces, cuando tenemos animales obesos, los animales obesos son más difíciles de preñarlos, son más difíciles. Esto aplica tanto para la receptora como para la donadora. Animales o receptoras gordas o en sobrepeso generalmente tienden a tener procesos anestros, generalmente no ciclan correctamente. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede? Cuando está gorda, generalmente hay engrasamiento, pues, o hay exceso de energía, ¿cierto? Y ese exceso de energía, generalmente, al hacer pues, el metabolismo como tal, esa energía no se metaboliza correctamente, sino que se convierte, por decirlo de cierta manera, en grasa, ¿cierto? Es como la ruta más fácil. Entonces, esa grasa se empieza a depositar en diferentes zonas. Y una de esas zonas son en las hembras, los ovarios, por ejemplo, y al haber esos cambios, eso empiezan a haber cambios de temperatura por ese engrasamiento que hay. Y al haber cambios en la temperatura, eso nos empieza a alterar esa parte fisiológica de la pues, reproductiva como tal, y por eso no tenemos animales que estén ciclando correctamente, que no se preñan fácilmente, etc. Entonces, la obesidad es mala y una baja condición corporal también. Listo, ya vamos a ver eso específicamente. Bueno, entonces, cuando hay una mala nutrición, independiente de que sean animales, o sea, sobrealimentados o con poca alimentación, vamos a encontrar procesos de infertilidad. Obviamente vamos a encontrar inadecuado crecimiento folicular, no va a haber maduración, no va a haber desarrollo, muchas veces no hay ovulación y por eso encontramos anestros muy marcados en las diferentes vacas, ¿cierto? Independiente que sean novillas, vacas paridas, vacas zorras, o sea, la nutrición supremamente fundamental. Entonces, ¿a qué los invito? Que una buena nutrición no es dar comida por dar, sino suplir las necesidades, ¿cierto? O mejorar como tal las falencias que tenemos en nuestros actos, ¿cierto? Saber identificar cuáles son nuestras falencias y poder suministrar esas falencias en las maneras adecuadas. Listo, para tener animales con una excelente condición corporal, ni gordos ni flacos, sino en la buena condición corporal. Y estoy segura que cuando ustedes, pues cuando siempre que tengan esto presente y que manejen una buena nutrición, los problemas generalmente reproductivos prácticamente, o sea, disminuyen notablemente, o sea, prácticamente no vamos a tener animales con alteraciones en la parte pues como tal, pues como la ciclicidad como tal principalmente. Porque ya van a haber otra vez, pues otros procesos de infertilidad que no tienen nada que ver con eso, pues ya otro tipo de patologías que esas ya sí son independientes de la nutrición.
Bueno, entonces, ¿qué se considera? La condición corporal generalmente, como les comentaba ahorita, se evalúa de 1 a 9 en razas cárnicas y de 1 a 5 en razas criollas, en razas tipo leche. Generalmente, ¿qué sucede? Nosotros pues en esos procesos de, de biotecnología acá, nosotros utilizamos en la mayor medida pues de 1 a 5, la puntuación de 1 a 5, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los animales aptos? Un animal que va en condición de 1 a 7 a 3,5 máximo. De ahí en adelante son animales obesos y de ahí para atrás son animales flacos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les pongo aquí, por ejemplo, el medio ambiente y el estado productivo? Porque es supremamente importante no solamente como que mirar el animal, ay no, está flaco, ay no, está gordo. No, hay que mirar el ambiente en el que está, qué está comiendo, dónde se está desarrollando, en qué etapa productiva está, ¿cierto? No va a ser, les voy a poner el ejemplo. Entonces, vamos a ir a sincronizar unos animales, ¿cierto? Vamos a sincronizar, bueno, me llaman para un proceso y voy a ir a escoger los animales porque dentro de un mes comenzamos el protocolo. Listo, que eso sucede mucho. Muchas veces uno no va a palpar los animales y a empezar el proceso de una. Siempre vamos a ir como a tantear cuántos animales hay, cuáles pueden funcionar, cuáles no, etcétera. Eso es lo que generalmente sucede en el proceso. Entonces, listo, me entran un lote de vacas y hay de todo. Hay novillas, hay vacas paridas, hay vacas zorras, ¿cierto? Resulta que en esa época nosotros estábamos en verano. Listo, eso hay que tenerlo en cuenta. Y el protocolo, o vamos a iniciar, si definitivamente hay un número importante o un número adecuado de receptoras, pues empezamos el proceso dentro de un mes, ¿cierto? Ese es como un caso. Entonces, listo, yo empiezo a palpar los animales y listo, palpo la primera vaca. Ah, bueno, esta vaca tiene una condición corporal de 2,5. Legalmente, por la teoría, no me sirve, está en una condición baja, ¿cierto? Pero entonces yo tengo que tener en cuenta estos factores. ¿Qué sucede con esa vaca? ¿Cuándo parió? Ah, es una vaca que está parida, hace 2 meses, está criando el ternero, lo cría muy bien, es una vaca excelente, levanta las crías supremamente bien, mire ese ternero tan grande que tiene, súper bien de peso. Listo, entonces ahí punto para la vaca con una condición 2,5, ¿cierto? Ah, bueno, listo, estamos en verano, hay poquita alimentación. Voy, miro los pastos, hay pasto, hay comida, pero no está súper abundante. Entonces yo digo, bueno, listo. ¿Qué más comen estas vacas? Ah, no, come solamente, o sea, que solamente, estas vacas solamente comen, pues comen lo que hay en el potrero, no les damos absolutamente nada más. Entonces uno que puede decir ahí, listo, si esta vaca está en una condición, pues si es buena, está reproductivamente bien, etcétera, yo puedo decir, listo, a estas vacas en esta condición las podemos suplementar. O sea, podemos darle sal, podemos brindarle un poquito de concentrado, podemos mandarlas para otro potero que tenga un poquito más de alimento. Ah, sí, doctora, claro, listo. Entonces esa vaca, otro punto a favor de ella. Listo. ¿Me van entendiendo el concepto? A diferencia que si tuviéramos, por ejemplo, una vaca en esa condición, me llega otra vaca, una condición también, 2,5. Es una vaca horra, es una vaca que está en un potrero comiendo súper bien, que no está ni preñada, no tiene una cría al pie, no tiene absolutamente nada. Ella está tranquila en un potrero solamente comiendo y tiene una condición corporal de 2,5. Generalmente esa vaca yo no la elijo. ¿Por qué? Porque pues no está gastando energía en absolutamente nada, no está criando a nadie, no está preñada, o sea, simplemente necesita comer y no está adquiriendo el peso ideal. Entonces esta es una vaca que me va a retrasar el proceso, ¿cierto? Entonces es una vaca que no elijo. Entonces por eso es importante no solamente como que ay, tiene una condición corporal baja y ya, de malas. No, o sea, hay que tenerla en cuenta, pero evaluando ese alrededor. No es lo mismo una vaca horra que una vaca parida que tiene una cría al lado que la tiene que mantener, ¿cierto? A una vaca que está literalmente sola y que solamente vive por ella. Eso es diferente. A diferencia también es una finca donde literalmente hay pasto por todos lados, estamos en eh, estamos en verano, el verano no nos da duro, tenemos unos pastos verdes bonitos, unos forrajes perfectos, o en su defecto estamos en un verano horrible, una resequedad horrible, no hay alimento, etcétera. Entonces son animales, si estamos en verano donde no hay alimento y no hay
pues como demanda como tal, pues no son animales que serían aptos, porque aunque esperemos un mes, pues no van a alcanzar esa condición, ¿cierto? Mientras que, por ejemplo, esa que si hay alimento y demás, muy probablemente sí llegue a la condición, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces eso hay que tenerlo en cuenta con la condición corporal, evaluar ese medio ambiente y el estado productivo. No es lo mismo, no consume lo mismo y no tiene los mismos requerimientos, pues como energéticos, una novilla de viento, que una vaca parida, que una vaca horra. O sea, cada una tiene sus condiciones y hay que tener en cuenta eso. Y obviamente, si son animales que suplementan, obviamente son animales que también van a adquirir peso más rápido. Entonces, si es un productor que me dice, no, sí, es que hermano, todas las vacas, pues las vacas están en una condición corporal un poco bajita, las tenés en 2,5, 2,7, mejor pues esperemos a que aumenten un poquito de peso. El señor les va a decir, bueno, listo, entonces les suplementemos, las hagámosle un trabajito a este lote para que aumenten esa condición corporal y estén aptas para este protocolo dentro de un mes. Entonces, en un mes vuelven, palpan y obviamente van a encontrar las diferencias y van a saber que esas hembras que escogimos en primera instancia, muy probablemente sí vayan a ser aptas para ser receptoras. Listo. Bueno, el manejo sanitario. Entonces, en el manejo sanitario tenemos que tener en cuenta las enfermedades reproductivas que obviamente si las tenemos presentes en nuestro hato nos van a generar enormes pérdidas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es solamente como que hay abortos, no es solamente el aborto. El aborto tiene grandes pérdidas porque es literalmente llevar al animal, pues como todo ese proceso de gestación y que literalmente la cría se pierda en último momento. ¿Cierto? Las mortalidades embrionarias también son muy comunes que sucedan. No todo el mundo se da cuenta del porcentaje de mortalidad embrionaria que tiene, ¿cierto? Y eso es un parámetro que hay que medir y que es importante. Bueno, las momificaciones, las repeticiones como tal de los servicios, los procesos de infertilidad, los procesos de esterilidad como tal, las diferentes patologías que podemos encontrar en esa parte como tal del parto, la retención de placenta, si esas retenciones de placenta no se tratan a tiempo, esas metritis, cervicitis, vulvovaginitis, todos estos problemas sanitarios a largo plazo y a corto plazo nos traen muchos inconvenientes para este tipo de procesos. Listo, problemas respiratorios. Esos problemas respiratorios generalmente son más críticos en la parte de neonatología y no es lo ideal. O sea, nosotros llevar todo un proceso de biotecnológico para que paran las vacas, paran supremamente bien y no tener un manejo sanitario establecido que esas crías como tal se nos empiecen a enfermar y muy probablemente esos problemas respiratorios se vuelven tan graves, tan crónicos, que empieza a haber mortalidad como tal y eso no es lo ideal. Listo. Entonces el manejo sanitario no es solamente vacunar y desparasitar, es toda las instalaciones que tenemos, cómo hacemos el manejo de las donadoras, cómo hacemos el manejo de las receptoras, en qué potreros las manejamos, si tenemos potreros de maternidad, qué condiciones como tal, en qué condiciones como tal tenemos los animales, ¿cierto? Cómo hacemos los protocolos, cuando se dan los nacimientos, qué tenemos en cuenta para el cuidado de los terneros, dónde los guardamos, si están afuera, si están con la mamá, si los retiramos de la mamá, o sea, todas esas variables que obviamente son diferentes en los diferentes tipos de producción que manejamos, hay que tenerlos en cuenta, ¿cierto? Entonces, cada uno en su tipo de producción tiene que tener muy claro y establecer muy bien ese manejo sanitario para disminuir en mayor medida, o sea, prácticamente a cero, todas estas posibles afecciones que nos van a generar, obviamente, pérdidas importantes, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces, ¿cuál es el manejo? Pues como en la parte de vacunación, nosotros aquí que manejamos. Nosotros acá en Colombia tenemos específico que tenemos que vacunar de manera obligatoria porque el ICA, que es el Instituto Colombiano Agropecuario, que nos rige, nos especifica que tenemos que vacunar de manera obligatoria contra fiebre aftosa, contra brucelosis y en zonas endémicas contra rabia, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener claro que esas vacunaciones tienen que hacerse obligatorias y que se hacen cada 6 meses según el calendario, ¿cierto? Generalmente esa fiebre aftosa se realiza pues empieza ese plan vacunal en animales mayores a 6 meses de edad,
¿cierto? A partir de los 6 meses es que se empieza el plan vacunal contra la fiebre aftosa. A partir de ahí se hacen los diferentes refuerzos y ya por siempre se hace la vacunación 2 veces al año. Con la brucelosis, ¿qué tenemos en cuenta nosotros? Que se vacunan solamente hembras entre los 3 y 8 meses de edad, ¿cierto? Se hace la vacunación. La vacunación, bueno, y se hace una vez al año. Listo, hay otras vacunas que nosotros utilizamos también que no son obligatorias, pero que sí las utilizamos siempre porque tenemos pues las condiciones pues como aptas para que estos microorganismos estén presentes y que nos puedan generar las diferentes patologías y son las enfermedades del complejo respiratorio reproductivo bovino y las clostridiales, ¿cierto? Clostridiales y Pasteurella principalmente. ¿Cuáles son esas enfermedades? Las del complejo respiratorio y reproductivo. Es supremamente importante, pues para nosotros es supremamente importante acá, porque son de las enfermedades que mayor, pues como problemas nos traen en los diferentes actos, o sea, son las que mayor, sobre todo las respiratorias, nos traen ciertos inconvenientes, sobre todo en la parte de neonatología. Entonces, ¿qué enfermedades tenemos? Rinotraqueitis infecciosa, campylobacteriosis, el virus sincicial, la parainfluencia, leptospira, son las principales que tenemos pues con las que manejamos pues como el plan vacunal acá. Generalmente cuando vacunamos a estos animales entre los 4 y 5 meses, ¿cierto? Si vacunamos y hacemos la revacunación al mes. Estos tipos de vacunas se hacen una vez al año también, ¿cierto? Las clostridiales en nosotros también es supremamente importante. Las clostridiales están literalmente en la tierra. ¿Cuáles enfermedades clostridiales principalmente? El carbón sintomático, el carbón bacteriano como tal y la pastelela. En la pastelela tenemos el tétano también. En pasterelas tenemos la mangemia hemolítica, y la hemoglobinuria basilar también la vacunamos contra esas, principalmente. Son enfermedades que son muy, pues, o sea, son enfermedades muy agudas que generalmente no logramos como tratar a tiempo, entonces siempre hacemos la vacunación contra este tipo de patologías. Hay otra vacuna importante, no todo el mundo la utiliza, pero sería lo ideal, y es contra el síndrome de diarrea neonatal. Generalmente esa vacuna se utiliza o se le aplica a hembras preñadas justo 2 meses antes de que se dé el parto, ¿cierto? Generalmente esa vacuna solamente se utiliza en fincas donde se haya encontrado como tal este síndrome, ¿cierto? Que hayamos tenido como problemas de este tipo. Es muy buena opción porque disminuye mucho, pues como las pérdidas de las crías como tal por este tipo de enfermedades. O sea, al hacer la vacunación como tal de las hembras, en este tiempo nos genera una reacción pues inmunológica que permite que pues como esas inmunoglobulinas como tal puedan pasarse pues a la cría, sobre todo con la parte del calostro, y que obviamente sean crías mucho más sanas y más resistentes a este tipo de patologías, ¿cierto? Entonces, todo ese plan vacunal, sean muy estrictos con eso, con la parte reproductiva también, todas las patologías reproductivas, es importante pues que sean animales pues inmunizados en lo mejor posible. Bueno, el adecuado cruzamiento. Con el adecuado cruzamiento me refiero a que cuando cruzamos esas diferentes razas, ¿cierto? O tenemos esos animales, pues, 7 colores que llamamos nosotros acá, ¿qué vamos a lograr con estos cruzamientos? Que sean animales mucho más dóciles, que sean animales con una excelente conformación, ¿cierto? Que sean animales mucho más grandes, que abarquen mucho más, pues, que tengan mucha más capacidad, que sean animales mucho más rústicos, más adaptables a los diferentes medios, a los diferentes climas, a las diferentes altitudes como tal, y que tengan una buena musculatura, o sea, y que pues que adquieran peso mucho más fácil. Listo, esas son como las 5 características que son más fáciles que adquieran
los animales cuando hacemos los adecuados cruzamientos. Entonces, no es como que ay, tengamos una CF1 de cualquiera por cualquiera, no. O sea, hay que tener, o sea, como más malicia en ese sentido y saber qué cruzamientos son más aptos y más indicados para el tipo de producción que yo tengo, ¿cierto? Y para el clima donde tengo pues, la finca y para el tipo de topografía y todo eso, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, la facilidad en el parto. La facilidad en el parto es importante porque generalmente cuando tenemos animales que tienen una buena capacidad, ¿cierto? Generalmente van a tener unas crías fáciles, pues, pues al momento del parto son fáciles, pues, de expulsar, ¿cierto? Obviamente eso también va a depender del embrión. Nosotros no podemos pretender que una vaca, si tenemos receptoras muy pequeñas, digamos receptoras cruzadas con Jersey, por ejemplo, ¿qué razas pueden ser por allá? Que sean pequeñas. Por ejemplo, cruzamientos con guires, que las guires también tienden a ser un poquito más pequeñas, menos amplias en ese sentido. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos pretender que unas vacas pequeñas pues pequeñas físicamente o pues con con una adecuada área pélvica y demás, no vayamos a pretenderle transferir embriones de razas mucho más grandes como Brahman, como Hereford, como Simmental, como Senepol, porque son animales que obviamente crecen mucho más. Entonces aquí es cuando vienen esos problemas de ay, se me va a descargar el computador, de distocias, ¿cierto? Hay un punto que es muy importante y es que las vacas no tienen la capacidad como tal de, pues como de regular ese crecimiento fetal, ¿cierto? A diferencia de las yeguas pueden lograr como que no soporto que crezca más, que se quede de este tamaño y así lo puedo parir normal. Las vacas no tienen esa capacidad, las crías siguen creciendo a medida pues que va pasando los días, ¿cierto? Entonces, con la facilidad del parto hay que tener en cuenta eso. Uno, las razas que vamos a transferir y las vacas que vamos a utilizar como receptoras para evitar esas distocias, ¿cierto? Entonces, por eso necesitamos vacas con una buena condición corporal y que obviamente esa parte o esa cavidad, esa área pélvica como tal sea la adecuada y tenga una buena amplitud. Listo, hay que tener en cuenta el peso al nacimiento de los embriones que yo voy a transferir. Listo, de las diferentes razas. ¿Por qué? Y obviamente hay que tener en cuenta también la gestación, la edad de la gestación, porque ¿qué sucede con los bovinos? Como ellos no tienen esa capacidad de mantener, pues como o de controlar ese crecimiento, ¿qué sucede? Se dice que un animal que pase o sea, si la gestación de un bovino es de 275, más o menos 15, ¿cierto? Obviamente esa edad gestacional varía de acuerdo a las razas. Hay unas razas que se demoran un poquito más, hay unas razas que se demoran un poquito menos. Entonces, ese punto también hay que tenerlo, pues, pues como muy entre ceja y ceja, porque ¿qué pasa? Si se me pasa esos días de gestación, por algún motivo, razón o circunstancia, ¿qué va a pasar? La cría va a seguir creciendo. ¿Y cuánto crece? Una cría más o menos puede llegar a crecer desde 300 a 500 gramos por día. Listo, entonces, obviamente, una gestación que se vaya a más tiempo de lo normal me va a generar una cría mucho más grande y obviamente esas crías grandes van a tener mayor dificultad al momento del parto. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y por eso es necesario utilizar animales con una buena capacidad, listo, y que tengan facilidad al parto y que obviamente en su historial, si son vacas multíparas, no hayan tenido problemas en estos procesos. Listo. Bueno, la habilidad materna. Obviamente, si tenemos un animal con una buena habilidad materna, nos va a garantizar, obviamente, un buen levante de la cría, como les comentaba yo ahorita. ¿Cómo nos vamos a dar nosotros cuenta de eso? No solamente por los litros que produzca, sino porque cómo se ve, pues, cómo levanta ella las crías que ha tenido, ¿cierto? O sea, si tiene un buen peso al destete y cómo se levantan como tal esas crías. Con eso nosotros nos vamos a dar cuenta de esa habilidad materna y podemos hacer, pues, como una selección de cuáles son esas vacas que serían aptas para esos,
para este protocolo, pues, o para esta escogencia de receptoras. Y obviamente, pues, que tenga una buena producción de leche. Si tiene una buena producción de leche, nosotros nos asegura literalmente que la cría va a tomar la suficiente cantidad, la que necesita, y obviamente va a llegar, pues, fácilmente a su peso ideal. ¿Listo? Bueno, son las 8. ¿Quieren que hagamos el descanso ya para que se tomen el cafecito y continuemos? Bueno, volvimos. Bueno, listo. Entonces, después de la habilidad materna, obviamente el sistema reproductivo debe ser funcional. ¿Cómo vamos a saber que está funcional? Porque le hacemos el examen clínico específico, la palpación rectal, y obviamente, si es posible, nos ayudamos con la evaluación ecográfica. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo vamos a saber que una receptora es viable reproductivamente? Uno, si es novilla, tenemos que tener en cuenta las estructuras, pues, o bueno, si es novilla vaca, vamos a tener en cuenta las estructuras que observemos en los ovarios, ¿cierto? Y también es importante el tono en el cual encontremos el útero, porque eso nos va a dar indicios de qué carga, pues, de qué hormonas están participando en el proceso y a qué nos vamos a, pues, a qué nos vamos a encontrar luego. ¿Cierto? Entonces, en cuanto a novillas, es importante para nosotros saber que si están ciclando y que están en el proceso, es que haya presencia de cuerpo lúteo, siempre. Si hay cuerpo lúteo es porque ya pasó un calor, efectivamente, o ya hubo un proceso de ovulación. Si no hay, o sea, si solamente tenemos un folículo, no lo tomamos como una receptora viable, ¿cierto? En cuanto a novillas. De la única manera que si aceptamos que una novilla sea apta reproductivamente es porque si encontramos un folículo dominante y encontramos que hay tono uterino, ¿cierto? O sea, que el tono está turgente, que está duro, pues como al tacto, que lo sentimos como enrollado y firme. Eso nos indica que es un animal que el útero está completamente, pues como muy, con los receptores específicos para los estrógenos, ¿cierto? Y que muy probablemente ya está cercana a la ovulación. Esa es de la única manera que aceptamos que una hembra solamente con un folículo, pues como la pongamos en un programa de sincronización. Listo. Entonces, novillas siempre cuerpo lúteo, solamente folículo cuando tenemos tono 1, que así lo consideramos, lo hablamos de tono 1, tono 2 y tono 3. Tono 1 que ya está literalmente turgente, con mucho literal tono, que eso indica que hay muchos estrógenos y que ya está próximo a la ovulación, ¿cierto? Solamente de esa manera. Generalmente cuando encontramos cuerpos lúteos, generalmente es un cuerpo, un tono uterino 2, un tono 2 con cuerpo lúteo, que sería lo ideal. Y ya cuando es tono 3, es un tono 3 muy flácido, es muy bajito, no hay casi carga hormonal, entonces es un tono que generalmente nos indica, o cuando hacemos la palpación de los ovarios, generalmente son ovarios multifoliculares, ¿cierto? Entonces no son aptos, o sea, novillas con estas condiciones de tono 3 y multifoliculares no nos funcionan. Listo. A diferencia de las vacas paridas y las vacas zorras, ellas sí no importa inicialmente qué estructuras tengan, porque como ellas ya han tenido ciclos específicos, así estén en anestro o estén multifoliculares, nosotros con el protocolo podemos como resetearlas, por decirlo de cierta forma, y volverles a comenzar el ciclo, ¿cierto? Porque ya estamos seguros que ellas en algún momento se han ciclado, ¿cierto? A diferencia de las novillas. Y otra cosa que hay que tener en cuenta en ambas es el cervix. El cervix siempre hay que evaluarlo. Un cervix que para una vaca receptora debe ser un cervix recto, ¿cierto? No debe tener ningún tipo de alteración, ¿cierto? Hay malformaciones como tal del cervix, tenemos cervix en C, tenemos cervix en S, y son cervix que generalmente no son buenos para la transferencia. Va a ser difícil, o sea, es imposible prácticamente pasar la pistola de transferencia con cervix torcidos. Entonces, cervix torcidos de ninguna manera, no sirven para el protocolo de sincronización para transferencia de embriones. ¿Listo? Entonces, esos animales con cervix torcido se descartan. Bueno, y obviamente los métodos de sincronización que utilicemos.
Ya ustedes en el módulo anterior que vieron con inseminación artificial, para la transferencia de embriones se utilizan los mismos protocolos. Hay que tener en cuenta las hormonas que se utilizan y en qué momentos que nos van a facilitar o que literalmente ellas van a producir en ese momento en que las vacas estén en ese ciclo, ¿cierto? Entonces, acá les voy a hablar exactamente de un protocolo que es el que nosotros generalmente utilizamos ya. Nosotros no utilizamos ningún otro protocolo, solamente utilizamos este. Nos ha ido supremamente bien y generalmente las tasas de utilización que logramos obtener de esas receptoras sincronizadas es más o menos del 80 al 90% y en muchas ocasiones logramos obtener el 100% de respuesta. Listo, entonces, ¿cuál es el método de sincronización que nosotros utilizamos? Nosotros hacemos el protocolo con dispositivo intravaginal de progesterona. Entonces, ¿cuál es el protocolo que nosotros utilizamos? Utilizamos al día cero, hacemos la implantación como tal del dispositivo intravaginal que contiene progesterona a 0.5 gramos. Nosotros literalmente siempre utilizamos ese mismo dispositivo. Los dispositivos de progesterona vienen en dos presentaciones, generalmente de 0.5 o de 1 gramo aproximadamente. ¿Qué sucede? En la teoría se habla de que para novillas se utilizan dispositivos de 0.5 y que para animales de alta producción se utilizan de 1 gramo. Pero personalmente, pues, o a nosotros acá nos ha ido muy bien siempre en todos los animales utilizar dispositivos intravaginales con 0.5 gramos de progesterona. Nos ha ido súper bien solamente con la utilización de este dispositivo. ¿Qué sucede? También que hay dispositivos supuestamente, pues, de dos usos, ¿cierto? Nosotros generalmente utilizamos siempre de un solo uso. ¿Por qué no utilizamos el de dos usos? Porque es mucho más difícil la manipulación. Nosotros como técnicos, pues sabemos todas esas medidas y somos más rigurosos en ese sentido y lavamos bien los dispositivos como se debe, los ponemos, los secamos bien para que esa, pues como esa progesterona que se encuentra dentro del dispositivo no se pierda, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Que muchas veces en las diferentes fincas, pues los encargados, etcétera, no cumplen adecuadamente con ese protocolo que se debe hacer para poder hacer el lavado de esos dispositivos y poderlos volverlo a usar. Entonces disminuye mucho la respuesta en ese segundo uso. Entonces, por eso generalmente nosotros preferimos utilizar dispositivos de un solo uso, por esas, generalmente por esa razón. Entonces, listo. En el día cero utilizamos 2 miligramos de benzoato de estradiol y utilizamos, pues hacemos la implantación del dispositivo intravaginal de progesterona. Listo. A partir de ahí, a los 8 días, pues o al día 8 del protocolo, hacemos la aplicación de prostaglandina de F2 alfa a 0.150 miligramos, ¿cierto? Hacemos la administración de cipionato de estradiol a 0.5 miligramos y hacemos también la aplicación de gonadotropina coriónica quina a 400 unidades internacionales. ¿Qué me va a permitir esta gonadotropina coriónica? Nos va como a potenciar, por decirlo de cierta forma, el crecimiento como tal de ese folículo dominante que se está proporcionando en esta etapa del ciclo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un recurderis. Entonces, independiente de lo que esté sucediendo acá, dispositivo intravaginal, benzoato de estradiol. Vamos a tener vacas en diferentes estadios, con folículos, con cuerpos lúteos, etc. Entonces, ¿qué es lo que logramos en este día cero? Hacer como una serie o como una especie de reseteo, ¿cierto? Entonces, con el benzoato de estradiol, ¿qué me permite? Que la nueva onda folicular que viene por debajo empiece a hacer ese crecimiento folicular, ¿cierto? ¿Qué me va a permitir el dispositivo de progesterona? Uno, si hay presencia de, pues si hay ovulación por algún motivo, me hace la por formación del cuerpo lúteo, o en su defecto, me mantiene por por este tiempo la formación del cuerpo lúteo, mientras la onda folicular que viene abajo, gracias a este benzoato de estradiol, viene creciendo adecuadamente. ¿Cierto? Esto es lo que sucede con la aplicación de estas dos sustancias, pues. Listo. Entonces, al día 8, ¿qué va a pasar? Vamos a aplicar prostaglandina, cipionato de estradiol y gonadotropina coriónica quina. ¿Qué nos va a permitir eso? La prostaglandina, lisar ese cuerpo lúteo que se formó. ¿Con qué fin? Con que la onda folicular que viene con un folículo que ya va a ser mucho más dominante que los anteriores, siga su crecimiento y se pueda dar la ovulación como tal de ese folículo que viene dominante, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que va a ser dominante o con qué lo apoyamos? Uno, con el cipionato de estradiol,
que nos va a permitir que se dé el correcto crecimiento y obviamente lo vamos a potenciar mucho con la gonadotropina crónica quina. Eso es lo que logramos hacer con esta aplicación de estos 3 medicamentos al día 8. ¿Qué va a suceder? Que al día 9, principalmente, vamos a encontrar día 9, día 10, vamos a encontrar que los animales, las vacas que sincronizamos, van a entrar en calor. ¿Listo? Eso es lo que va a suceder acá. Que las vacas van a estar en calor. Ahí. Para que cuando ya pase ese calor, la vaca se ovule como tal y empiece la formación de un nuevo cuerpo lúteo, que ese cuerpo lúteo lo vamos a mantener, pues se va a mantener, y para que al día 17 como tal de ese protocolo realicemos la transferencia de embriones. Listo. Ya igual vamos también a ver cómo, pues, cómo sucede punto por punto. Pero esa es la sincronización como tal que se le hace a la receptora. Listo. Este protocolo nos ha funcionado mucho, el dispositivo es muy fácil de manejar, las vacas responden muy bien pues, al dispositivo como tal, y como les comentaba, hay tasas de utilización o obtenemos tasas de utilización entre el 80 y el 90% generalmente, independiente de si utilizamos novillas o utilizamos vacas paridas o vacas zorras. Listo, entonces acá ya les hablé todo lo que corresponde a obtener una receptora. ¿Por qué me gasté tanto tiempo en las receptoras? Porque en serio que pues la gente literalmente no piensa que tener unas buenas receptoras sea tan importante. Cuando nosotros cumplimos como con todos con esos requisitos, logramos obtener excelentes resultados al final del tratamiento. Listo, entonces obtenemos muchas mejores tasas de gestación, de concepción, obtenemos crías supremamente buenas, no solamente por la parte genética, sino pues como por la calidad con la que los levanta la receptora, que eso es supremamente importante. Entonces, ya aquí vamos a hablar, ya les voy a empezar a hablar de los equipos y de todas las condiciones que tenemos que tener para todo el proceso de in vitro como tal y del proceso de aspiración folicular. Listo. Entonces, ¿cuáles son los equipos que necesitamos? Generalmente necesitamos un ecógrafo, ¿cierto? El ecógrafo debe venir con una sonda convexa, ¿cierto? En una sonda microconvex que conocemos que es aproximadamente, bueno, eso también va a depender pues del ecógrafo que tengamos. Vamos a necesitar una guía de aspiración. Esa guía de aspiración comprende pues como todo el sistema de aspiración como tal, que es la guía, pues como todo lo que tiene la guía, que ya se les voy a mostrar con diferentes fotos, la aguja con la que vamos a hacer la aspiración, el sistema como tal del tubo donde van a llegar los ovocitos, todo el tubo por donde van pues como a pasar los ovocitos, y la bomba de vacío, que es la que nos va a permitir poder hacer la extracción como tal de esos ovocitos, ¿cierto? Y obviamente, muy importante también, el equipo de laboratorio. No solamente el equipo de laboratorio en campo, sino también toda la parte que necesitamos en el laboratorio de in vitro para la producción como tal de los embriones, ¿cierto? Bueno, entonces, el ecógrafo y la sonda microconvex. ¿Qué hay que tener en cuenta? El ecógrafo, hay diferentes marcas, hay diferentes, pues sí, diferentes equipos. ¿Cuál es el que nosotros más utilizamos acá? Se utiliza mucho. Uno que es una marca que se llama DP10, DP20, DP50, que es una marca que se llama Mindray, ¿cierto? Ese ecógrafo es supremamente bueno, tiene una muy buena calidad. Y también utilizamos uno que se llama, ahí se me fue la paloma en este instante, un DP200, que también es Mindray, que hay que tener, independiente de la marca que se utilice, del que vaya a ser aspirador y demás, que hay que tener en cuenta la calidad como tal, no solamente la calidad de la imagen, sino también la velocidad en la cual transmite la información, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo necesito una buena calidad de imagen, pero también necesito que al momento de yo hacer el ejercicio de aspiración, yo pueda observar la imagen en tiempo real, ¿cierto? No, que yo haga la aspiración como tal y que a mí 2, 3 segundos después vea la imagen, cómo está haciendo la introducción como tal de la aguja. Listo, entonces, independiente del equipo que se utilice, es supremamente importante tener en cuenta la calidad de la imagen para poder saber cuáles folículos son los que vamos a aspirar y
como segunda medida, que la imagen se pueda proyectar en tiempo real. ¿Listo? Bueno, entonces el ecógrafo y la sonda microconvex. Esta es la sonda microconvex, que cada ecógrafo tiene su característica de sonda, ¿cierto? Que hay que tener en cuenta con la sonda también que el momento de la guía de aspiración sí, pues sí se acople correctamente a la sonda, ¿cierto? Generalmente las guías vienen específicas para las ondas de los ecógrafos. Listo, entonces toda esta es la guía de aspiración. Entonces, ¿qué es la guía de aspiración? La guía de aspiración es literalmente esta carcasita que ustedes ven acá. Dentro de esta carcasa ubica uno la sonda microconvex. Entonces, en todo este extremo queda aquí esta puntica que ustedes ven acá, que observan acá, es literalmente el extremo de la sonda donde se va a poder, pues como nos va a poder proporcionar la imagen como tal. Listo, entonces toda esta, la pistola como tal de aspiración. Aquí arriba de la sonda o pues de la carcasita de aspiración, en este punto, nosotros, aquí hay un espacio dentro de esto, que es donde se va a ubicar como este estilete, ¿cierto? Este que ustedes ven aquí arriba. Esto aquí tiene unas condiciones, y es que por dentro de este encontramos esta sondita que ustedes ven acá, ¿cierto? Generalmente esa sondita tiene ciertas condiciones y tiene que tener una medida específica, ¿cierto? ¿Para qué? Para que pueda hacer el paso de los ovocitos como tal, que no vayan a tener ningún tipo de alteración y obviamente que se puedan acoplar fácilmente a el extremo, que aquí sería la aguja, aquí iría la aguja de aspiración. Entonces todo tiene que ir ubicado muy metódicamente, porque si no lo hacemos de la manera adecuada, ¿qué va a pasar? En cualquier punto donde se hagan los diferentes acoples, podemos encontrar, pues, o se pueden dar pérdidas como tal de las estructuras. Entonces, este acople hay que hacerlo muy bien. Listo, entonces aquí se pone la agujita, ¿cierto? Y aquí está el sistema de vacío. Entonces, tenemos esta manguerita, que esta manguerita es la que se acopla directamente a la bomba de vacío, ¿cierto? Y este que tenemos aquí, este tapón es un tapón de silicona que también junta la sonda de vacío. Aquí es el tubo donde van a caer los ovocitos, ¿cierto? O el contenido que vamos a aspirar. Y aquí, por toda por esta sonda, es donde va a llegar el contenido. ¿Listo? Entonces, esta es la que me permite la presión, o que la que nos da la presión, el vacío como tal, para que por todo ese sistema se pueda aspirar como tal ese contenido. Listo, ya les voy a ir explicando más o menos cómo es el proceso. ¿Qué agujas utilizamos? Generalmente utilizamos agujas de 16 a 20, pues de calibre 16-20. ¿Qué sucede? Que hay veces, pues, ¿cuál es la que más se utiliza? La de 20. La de 20 es la con la que mejor, pues, como calidad de ovocitos logramos obtener. Nosotros aquí, por ejemplo, muchos de los aspiradores también utilizan no solamente agujas, sino catéter. A muchos les gusta utilizar catéter. ¿Qué catéter se utiliza? Un catéter 16, pero hay que tener en cuenta que el catéter 16 o la medida pues del catéter en este punto es la medida del teflón, pero en realidad el catéter 16, la aguja como tal, es más o menos una número 20. Entonces, por eso también nos funciona tan bien. Y este catéter, que es el catéter, que es marca Yelgo, funciona súper bien y se acopla muy bien a este sistema. Y tenemos muy buena, pues, como obtención de ovocitos con con la aguja número 20 o con el catéter número 16, pero de la marca Yelgo. ¿Listo? Bueno, entonces miren acá un dibujito de cómo se empieza a hacer esos acoples. Entonces miren, esa es la carcasita, ¿cierto? Todo esto es como la pistola como tal de aspiración. Aquí en el extremo, por dentro de esto va la sonda microconvex, y aquí en este extremo de acá redondo es donde iría esa parte de la sonda, que es la que nos va a permitir la observación como tal del ovario, ¿cierto? Por aquí por encima, lo que yo les comentaba, miren, por aquí va la otra parte, ¿cierto? Que es esta, que les muestro acá, esta plateadita, que sería como el estilete, que es el que nos va a permitir, aquí se acopla, eso sería como el estilete por dentro. Entonces tenemos
todo el tubo como de silicona pequeño va dentro del estilete y aquí al final es donde se acopla con un tubito conector, ¿cierto? Y se acopla la aguja, ¿cierto? Que la aguja es número 20, ¿listo? O con en su defecto, el catéter. Listo, todo ese tubo de silicona hay que tener en cuenta, o sea, toda esta parte, toda esta sondita de silicona que es pequeña, hay que tener en cuenta que no debe tener, o sea, debe estar completa y enterita. No deben haber pues como partes aplastadas o rotas, porque eso nos va a alterar como tal el proceso. Listo, para que lo tengan en cuenta. Siempre tiene que estar en muy buenas condiciones esa parte. La bomba de vacío. Hay diferentes bombas de vacío, hay diferentes marcas. Ya pues cada aspirador se acopla como a cada una. ¿Qué hay que tener en cuenta con la bomba de vacío? Que la bomba de vacío nos va a permitir, eso se mide. Generalmente esta es muy bacana porque nos da eh, la, pues el vacío como tal nos lo mide en milímetros de mercurio, ¿cierto? Y también nos mantiene la temperatura a 38 grados, 37, 38 grados de los medios que vamos a utilizar para hacer la aspiración. Entonces va a ser mucho más fácil el manejo para nosotros en este punto. Esto aquí nos mide la presión, pues con estas, aquí en este puntico es donde se pone la sonda gruesa, que es la que nos va a dar el vacío como tal, ¿cierto? Aquí tenemos el tubo y ya que la sonda que es la que va pegada a la pistola de aspiración. Listo. Bueno, obviamente en el proceso de aspiración hay que tener muy en cuenta cómo está funcionando esta bomba, ¿cierto? Porque si se aumentan esos milímetros de mercurio o se aumenta esa presión con la que estamos haciendo el procedimiento, podemos encontrar alteraciones en esas células. Las podemos encontrar, pues podemos encontrar diferentes alteraciones morfológicas que ahorita las vamos a observar, entonces para que lo tengan en cuenta, que hay que estar muy pendientes de esa presión con la cual se hace la aspiración. Listo, la pistola de aspiración siempre debe ir acompañada de un guante de palpación o de un protector de sonda como tal, porque obviamente eso nos va a permitir que tengamos pues como las diferencias entre las diferentes vacas. Obviamente nosotros no vamos a aspirar solamente una vaca en un día y obviamente si lo hacemos sin guante, pues va a ser mucho más complejo y vamos a tener que estar destapando todo el proceso o destapando todo el sistema vaca por vaca. Entonces, si nosotros hacemos el correcto manejo con los guantes de palpación o con los guantes específicos de la sonda, pues simplemente es cambiar los guantes cada vaca y obviamente vamos a disminuir al 100%, pues la transferencia como tal de patógenos que es indeseable en estos procesos. ¿Listo? Bueno, entonces miren cómo funciona acá. Entonces este es el tubo donde van a caer los ovocitos que vamos a aspirar. Tiene que estar conectado tanto la pistola de transferencia como la bomba de vacío, ¿cierto? Entonces, esta bomba de vacío me va a quitar, literalmente me le va a proporcionar vacío a este tubo y como este tubo va a estar en contacto con este, ¿cierto? Entonces, este vacío también se va a ir sobre sobre la sonda y nos va a permitir que cuando estemos en contacto la aguja con el líquido, este líquido se aspire porque ya tenemos el vacío en el tubo. Entonces, este tubo, siempre y cuando ya tengamos, pues lo tengamos completamente cerrado y cerrado correctamente, obviamente vamos a tener el vacío y va a funcionar súper bien. No podemos, obviamente, en medio del proceso, destapar el tubo, ni que se vaya, pues ni que se suelte ninguna de las mangueras. Listo, si se pierde ese vacío, obviamente se nos pues altera el proceso aquí. Bueno, entonces, ¿cómo comenzamos el proceso de aspiración folicular? Lo primero que nosotros realizamos es la anestesia epidural. Listo, con la anestesia epidural hay que tener en cuenta que las razas Bos índicos o las razas cebuinas son mucho más sensibles en este proceso que las taurinas, ¿cierto? Generalmente, ¿qué hacemos? En la epidural, nosotros hablamos de epidural baja. ¿Por qué? Por la cantidad de medicamento que utilizamos. Generalmente hacemos la proporción, lo máximo que podemos utilizar son 5 centímetros. Generalmente esos 5 ml o 5 centímetros los utilizamos más que todo en vacas taurinas. En vacas cebuinas principalmente empezamos con 3 centímetros y esperamos como, pues como la respuesta a la epidural de la vaca, si es necesario
ponemos 4 centímetros, pero generalmente empezamos con 3 para disminuir pues como en mayor medida pues los efectos adversos que nos pueda generar esta anestesia. ¿Cierto? Generalmente la anestesia donde la realizamos la ubicamos principalmente en la articulación sacrocoxígea o intercoxígea proximal. Son como los puntos más, como más marcados y donde más como respuesta vamos a obtener. ¿Cómo realizamos la técnica? Generalmente, alzamos la cola o hacemos movimientos de la cola que nos van a permitir observar como esas limitaciones entre vértebra y vértebra y justo en el punto donde se encuentra vértebra y vértebra, como les muestro aquí en la imagen, es donde vamos a realizar la punción, ¿cierto? Realizamos la punción, hacemos la aplicación pues como de la anestesia y esperamos obviamente a que el animal se relaje completamente. ¿Cómo nos damos cuenta que la anestesia sí le funcionó? Porque el animal ya no va a mover la cola, o sea, va a tener la cola absolutamente relajada y cuando hacemos la palpación rectal, ella no va a hacer ni movimientos peristálticos ni va a tratar pues como de sacarnos la mano. ¿Cierto? Es importante realizar la anestesia epidural, no solamente porque va a ser mucho más fácil el manejo para nosotros, obviamente no nos va a sacar la mano, no nos va a hacer fuerza, no nos va a mover la cola, etcétera, sino también porque vamos a hacer una punción en los ovarios y obviamente eso genera dolor. Entonces, con la anestesia epidural nosotros proporcionamos que al animal no le moleste el procedimiento y que no le duela. ¿Listo? Entonces es siempre supremamente importante la utilización de la anestesia epidural. Bueno. Luego de la anestesia epidural, el paso a seguir es la limpieza como tal de la vulva. ¿Por qué no la hacemos antes? Porque generalmente nosotros palpamos, ¿cierto? Nosotros hacemos la anestesia epidural, palpamos y ahí es cuando el animal va a empezar a defecar, vamos a ensuciar y demás. Entonces, cuando ya hacemos la palpación y tenemos la mano dentro, generalmente hacemos la limpieza. ¿Cómo hacemos la limpieza? Se puede realizar con una solución yodada y agua, ¿cierto? Entonces lavamos todo el periné con solución yodada, luego la lavamos con agua y secamos con papel. O en su defecto también podemos usar, nosotros aquí les decimos raspacucas. ¿Qué es un raspacucas? Generalmente es con una botella, nosotros hacemos como una especie de coquita, ¿cierto? Y con la coquita hacemos como unos raspados como tal en la vulva, ¿cierto? Y vamos retirando como todo ese exceso de materia fecal. ¿Qué nos tenemos que asegurar? Principalmente que no haya por ningún motivo, razón o circunstancia materia fecal en el cierre como tal de la vulva, ¿cierto? Al nosotros poder abrir un poco la mucosa vulvar, que eso esté completamente limpio. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí es cuando nosotros abrimos la vulva y vamos a introducir la sonda de aspiración, no vayamos a introducir materia fecal dentro de la cavidad vaginal. ¿Listo? O también se puede utilizar solamente papel. Si es una vaca, por ejemplo, esta que no está tan sucia, que las heces no están tan líquidas y es fácil de limpiarla, se puede hacer solamente con raspacucas o en su defecto con papel podemos limpiar muy bien la zona y evitar que hayan entradas pues como de materia fecal a la cavidad vaginal. Bueno, entonces, ¿cómo debe suceder el proceso de aspiración folicular? Entonces nosotros vía rectal tenemos que tener una mano vía rectal que es con la que vamos a palpar los ovarios como tal, ¿cierto? Y es la que nos va a permitir sujetar el ovario para poderlo tener pegadito a la sonda, ¿cierto? Nosotros la sonda, pues o la, sí, la sonda de aspiración como tal, la vamos a introducir vía vaginal, ¿cierto? ¿Qué es lo máximo que vamos a llegar? Hasta el cervix. Este es el cervix, ¿cierto? Entonces, lo máximo que nosotros podemos llevar la pistola es hasta el fondo de la vagina o hasta el fornix como tal, ¿cierto? Hasta este punto. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que lograr? Que vía, con la palpación rectal, poder llevar el ovario lo más cercano posible a donde tenemos la guía de aspiración, ¿cierto? Que sería esta. Entonces, al nosotros llevar el ovario hacia la guía de aspiración, donde se encuentra la sonda, ya nosotros vamos a poder observar ese ovario como está y podemos observar los diferentes folículos. ¿Qué va a pasar? Que con nosotros tenemos el ovario pegadito aquí a la sonda. ¿Qué sucede? Que por aquí por encimita, miren acá estas rayitas que tenemos acá, es la aguja de aspiración. Entonces vamos a tener fijo el ovario, la sonda de aspiración y encima vamos a tener la aguja, que es la que va entrando y saliendo. Listo, ese es el proceso que se realiza y por eso tenemos que tener el ovario cerca.
Entonces, es lo que tenemos que lograr con el proceso. Listo. Entonces, ya les voy a mostrar aquí en vivo y en directo cómo va funcionando. Entonces, miren, limpiamos muy bien la sonda, la vagina, perdón. Tenemos la sonda con lubricación, ¿cierto? Miren el guante. Y abrimos los labios vulvares y hacemos la introducción como tal de la sonda. Como generalmente nosotros hacemos la palpación rectal, hay materia fecal, entonces nosotros introducimos primero la sonda después del lavado. Y cuando introducimos la sonda, hacemos la palpación rectal, por si la vaca defeca, ya la sonda esté adentro y no haya riesgo de contaminación. Listo. Miren, por ejemplo, aquí este tornillito que ustedes ven acá. ¿Para qué nos funciona? Esto nos va a permitir mantener fijo el estilete o en su defecto poderlo tener móvil para poder hacer las punciones, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos tenemos que asegurar que cuando introduzcamos la sonda por primera vez, ese estilete esté dentro, la aguja esté dentro de la guía de aspiración, porque puede pasar que no estemos pendientes de eso, esto esté libre y que nosotros al momento de hacer la introducción de la sonda, la aguja salga y podamos rasgar como tal la pared. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y eso es uno de los riesgos que puede pasar. Entonces, pero esos son unos riesgos mínimos porque literalmente pues son, o sea, tenemos que estar pues como pendientes del proceso para que no nos suceda. O sea, nunca me ha tocado pues que tengamos este tipo de accidentes, pero obviamente hay que tenerlos en cuenta y presentes para que no sucedan, ¿cierto? Entonces, bueno, cuando ya tengo la pistola dentro, ya está completamente introducida. Miren que yo ya tengo todo el proceso. Acá ya está el tubo, la bomba de aspiración ya está prendida, ya se está dando todo el proceso, el tubo ya está preparado, él ya está listo para hacer la aspiración. Entonces, cuando ya está con la palpación, miren, ya tiene el ovario en la mano y empieza a hacer la aspiración. Miren que con el estilete, miren, entonces como se ve en video y en directo, yo les voy a mostrar igual más imágenes. Entonces, miren cómo se ve el ovario, listo. Las piscinitas que se logran ver o esas porciones anecoicas son los diferentes folículos que presenta la vaca. Esta, por ejemplo, tiene un cuerpo lúteo acá y aquí tiene folículos. ¿Qué sucede? Este cuerpo lúteo no se toca para absolutamente nada, no hay necesidad de aspirarlo. Aquí, por ejemplo, acá en esta zona, esta parte que observamos aquí es la sonda como tal que nos muestra la imagen. Aquí arribita, en este punto, es donde sale y entra la aguja. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que lograr? ¿O qué es lo que tiene que lograr el aspirador? Que poder poner todos los folículos que observemos en esta zona para poder ser aspirados en esta parte. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en ese sentido. Si yo tengo el ovario, yo tengo que saber en qué orden lo estoy moviendo para poder abarcar todo el parénquima del ovario y poder pues como aspirar todas las estructuras. ¿Listo? Entonces, bueno, miren por ejemplo acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la técnica? Miren, acá, esta parte de aquí, en esta ecografía, es literalmente la sonda, ¿cierto? Es la que nos da la imagen. Aquí específicamente es donde empieza a salir la aguja, entrar y salir la aguja cuando él hace estos movimientos. Miren acá otra vez, cómo hace los movimientos. Mire, entra y sale, acá, entra y sale. Y mire que son movimientos muy suaves, entra y sale. Él aquí en este momento ya está aspirando folículos. Listo, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Entonces, estas piscinitas son los folículos que nosotros podemos aspirar, ¿cierto? Lo que yo les decía la clase pasada, ¿cuáles son los generalmente aspiramos? Folículos entre primarios y secundarios, la mayoría, porque aquí apenas están empezando esas ondas foliculares. Entonces, histológicamente, eso es lo que observamos en un folículo. Tenemos unas células, pues, o un folículo ya con antro, que sería el antro, el líquido folicular. Tenemos el ovocito, esta partecita de acá que junta como, o que une el ovocito con la pared como tal del folículo se llama cúmulus ofrus, que sería esta partecita de acá. Y aquí tenemos un montón de células del cúmulus, ¿cierto? Células del cúmulus o células de la granulosa que se van quedando en la pared y en esta zona de acá tenemos células de la teca, ¿cierto? Que van a participar pues como en la parte de la ovulación en sí. Listo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la aguja va a entrar a este folículo,
y por esa presión negativa que nos está proporcionando la bomba de vacío, eso va a empezar a aspirar literalmente todo este contenido y esa presión nos va a permitir que este osito se despegue de este cumulus ophorus y se introduzca como en la aguja y pase al tubo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante la presión en este sentido? Porque si yo tengo una presión muy alta, ¿qué va a pasar? Esto va como a aspirar demasiado rápido y muy probablemente estas células, muchas de las células se queden en el folículo y no en el ovocito. Y eso no es lo ideal, ¿cierto? O en su defecto, si tenemos presiones muy bajitas, también me va a permitir que muy probablemente yo coja pues o aspire todo el contenido del folículo, pero que no me alcance esa presión para despegar el ovocito de la pared, entonces se me queda el ovocito ahí, que tampoco es lo ideal. Listo. Entonces por eso es importante esa presión. Entonces miren acá, por ejemplo, miren aquí cómo se observa la aguja entrar y salir. Miren, entra, aspira, miren que las piscinitas cada vez se van disminuyendo, miren que ahí se va perdiendo las piscinitas. Eso ahí ya sabemos que sí se está aspirando correctamente. Y obviamente porque el aspirador va sintiendo y va observando cómo por la línea, así se llama, la línea, que es el tubito, pues la sondita muy delgadita, la llamamos línea, empieza a salir contenido. Listo. Miren otra vez. Entonces esa es la sonda. Solo que esa es la sonda y miren cómo sale la aguja haciendo la aspiración de los diferentes folículos. Entonces miren que el ovario ahí se va moviendo, van moviendo el ovario de posición para irle dando la vuelta y poder lograr aspirar el mayor número de folículos. ¿Cómo vamos de tiempo? Ay, ya faltan 10 minutos. ¿Hay preguntas? Dice, buenas noches, doctora, ¿cuál es la precisión ideal para aspirar? Ay, no escuché. Se me cortó en ese instante. Dice, doctora, buenas noches, ¿cuál es la presión ideal para aspirar? Ah, bueno. La teoría habla que generalmente la presión que se utiliza va de 90 a 100 milímetros de mercurio, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que más o menos se está aspirando 36 ml de contenido por minuto de tiempo, que es lo que les ponía en la diapositiva que sigue, pues que ya la vemos la próxima clase. Que hay que tener en cuenta que los aspiradores no solamente se pueden guiar como que, listo, que la presión es entre 90 y 100. No, también tienen que estar conscientes de cómo se están observando esas células que nosotros estamos adquiriendo. ¿Por qué? Porque también hay veces que las vacas se mueven mucho o que la bomba no está bien calibrada y que creemos que está a 90 milímetros de mercurio y en realidad está más bajita o está mayor. Entonces, generalmente la ponemos a 90, que es la mínima, y ahí vamos viendo con qué precisión, pues como con qué condiciones estamos teniendo las estructuras y ahí ya tomamos la decisión si disminuimos un poco o aumentamos un poco esos milímetros de mercurio. Pero teóricamente hablamos entre 90 y 100 milímetros de mercurio. Bueno, habrá más preguntas. Si hay más preguntas, las pueden poner en el chat o pueden activar su audio. Ah, mira, aquí hay una, dice que buenas noches, doctora. El diámetro del útero de la novilla, ¿para qué apta? Apta para receptora. Bueno, generalmente nosotros pues no medimos el diámetro del útero. Nosotros simplemente tomamos como referencia el tono, ¿cierto?
como les decía ahorita, el tono y las estructuras que observamos en los ovarios, tanto para novillas como para vacas, ¿cierto? Generalmente en las novillas que tenemos que tener en cuenta el tono, principalmente tono 1 y tono 2, que son que nos indica que obviamente pues hay buena cantidad de estrógenos que nos están permitiendo que obviamente se nos está acercando pues como en la parte del ciclo a la ovulación, ¿cierto? Y obviamente el tono 2 cuando ya pasó la ovulación y se está formando es o tenemos presencia como tal de cuerpo lúteo, principalmente eso. Y en estructuras, en novillas, fundamental siempre, obviamente, el cuerpo lúteo. O sea, siempre, siempre solamente cuerpo lúteo. Ya pues una que otra, que sepamos que está netamente en calor o que se acabó de ovular, que no es lo más común, la podemos implementar. Pero con cuerpo lúteo es suficiente. O sea, siempre la evaluación que haya cuerpo lúteo, presencia de cuerpo lúteo. Buenas noches, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Buenas Jorge Villarreal de noches. Panamá. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias. Doctora, no sé si en la próxima clase viene, pero usted tiene, digámoslo así, en la clase estimado a qué diámetro, si es de 1 o 2 centímetros o 20 milímetros de cuerpo lúteo a la hora de la transferencia, o Sí, si tiene algunas recomendaciones sí, claro. referente a Pero igual esto. igual te las puedo decir ya, Gracias. independiente. Mira, cuando nosotros vamos a hacer la transferencia, generalmente nosotros hacemos la palpación de las receptoras y vamos a saber si están aptas o no para la transferencia, ¿cierto? ¿Cómo sabemos? Porque hay presencia de cuerpo lúteo, ¿cierto? Que es el que nos va a indicar o es el que nos va a mantener esa gestación que le vamos a implantar. Listo. Generalmente los medimos. Entonces, generalmente los cuerpos lúteos están aproximadamente 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 milímetros. ¿Cuáles son los que nosotros utilizamos en mayor medida? A partir de 14, 14, 16, 18, 20. De 14 en adelante son los que mejor porcentajes de, pues como de implantación obtenemos. ¿Qué sucede? Que muchas veces no tenemos como mucha cantidad de receptoras y no podemos ser tan estrictos al momento de hacer esa elección. Entonces muchas veces tenemos nos salen muchos embriones y las receptoras nos responden con cuerpos lúteos de 10, de 12, de 14. Generalmente cuando tenemos ese tipo de, pues nos sucede eso, nosotros los transferimos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Ah, bueno, tengo esta receptora, tenía un cuerpo lúteo de 12. Si son de las primeras receptoras, yo generalmente las dejo pasar y le doy la oportunidad a las que vienen atrás con 14, 16, 18, 20. Ya si yo veo que me están quedando embriones por transferir y yo tengo obviamente receptoras que tienen cuerpos lúteos, aunque sea pequeños, las transfiero. Tienen menor porcentaje, pues probabilidad de quedar gestantes, pero quedan. O sea, he tenido receptoras que con cuerpos lúteos de 10, de 12, me quedan preñadas, me mantienen la gestación y llegan a término común y corriente. Lo que pasa es que uno en estos procesos trata de escoger lo mejor para tener mejores porcentajes y obviamente tener mayor número de preñeces en el tiempo. Entonces tratamos de escoger obviamente cuerpos lúteos más grandes que nos indican que hay mayor concentración de progesterona adentro y que obviamente nos va a mantener más rápido o en mejores condiciones esa gestación. Entonces, generalmente 14, en la teoría, 14, 16, 18, 20, a partir de 14 en adelante. Es más, hay estudios que a partir de 16. Muchas gracias, doctora. Con gusto. Buenas noches, doctora. Jorge Buenas León le noches. saluda. Hola, ¿cómo estás? Sobre el tema que acaba de comentar el doctor, es común encontrarse con cuerpos lúteos cavitarios. Sí. En ese caso, ¿usted tiene alguna recomendación? Esa es la pregunta 1. La pregunta 2 es, existen, a veces uno se encuentra con folículos que ya son considerables, hablemos de 8, de 10 milímetros, a veces en el mismo ovario o a veces en el otro ovario. Y esos obviamente llevan a dar tono al útero. Entonces, ¿qué sugerencia nos da usted en esos dos casos? Y otra, Listo. bueno, a veces es fácil, pero a veces se torna complicado el tema de avanzar por el cuerno a donde se tiene que ubicar el embrión. ¿Usted tiene algún estudio o algo sobre el lugar donde se ponga el embrión? Porque, bueno, yo le hablo en mi experiencia, a veces no se puede avanzar mucho más allá de la curvatura mayor y yo he podido dejarla ahí
y me ha ido relativamente bien. Pero también hace días leí algo y salió un artículo argentino que decía que no importa el tiempo que uno se demore colocando el embrión, ellos hicieron un estudio y tenían promedios de entre 60, 90 y hasta de 360 segundos al transferir el embrión y que no tenía ningún efecto eh, eh, estadístico, ni positivo ni negativo, que no tenía ningún efecto el tiempo. No sé usted qué puede decir en base a eso. Más que el tiempo, bueno, ya te voy a responder una por una. 4, el tiempo de TE. Listo. Entonces, en cuanto, bueno, la primera, que es lo del el cuerpo lúteo cavitado. Entonces, en cuanto a receptoras, bueno, ¿qué sucede con el cuerpo lúteo cavitado? El cuerpo lúteo cavitado, ¿qué me implica? ¿Qué tengo que tener en cuenta con el cuerpo lúteo? La cavidad es normal que suceda. Hay muchas vacas que producen cuerpos lúteos cavitados la mayoría de veces o todas las veces o una vez en cuando, ¿cierto? La cavidad no tiene nada de malo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que esa cavidad no sobrepase el 40% del 100% de ese cuerpo lúteo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Cuando tenemos un cuerpo lúteo, el cuerpo lúteo literalmente es, pues, es celularidad, es masa como tal, ¿cierto? Y esa masa, pues, esa celularidad contiene la LH, que es la que nos permite que se mantenga ese cuerpo lúteo, o sea, la luteinización como tal. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos esas cavidades, ¿qué pasa? Que tenemos menos cantidad de celularidad o en su defecto menos cantidad de masa, ¿cierto? Entonces, si hay menos cantidad de masa, hay menos receptores de LH, hay menos progesterona, ¿cierto? ¿Me hago entender con eso? Entonces, Sí. no podemos permitir que sobrepase como tal el 40% del total del cuerpo lúteo, porque eso no me garantiza a mí que ese cuerpo lúteo esté produciendo la cantidad necesaria de progesterona. ¿Qué dice la teoría? Que un cuerpo lúteo se mantiene o tiene las condiciones necesarias, pues la progesterona indicada para mantener una gestación con 4 nanogramos de progesterona. Entonces, cuando tenemos cuerpos lúteos con cavidades mayores al 40%, no me aseguro, o sea, yo no me aseguro de que sí se esté produciendo esa cantidad, ¿cierto? Entonces, cuando tengo cuerpos lúteos cavitados en receptoras, pues cuando apenas las voy a escoger, cuando tengo cuerpos lúteos cavitados, no hay ningún inconveniente. Las utilizamos porque puede ser una vez o pueden ser que siempre lo haga, no sabemos, ¿cierto? Ya, si yo tengo el historial, esta siempre tiene cuerpos lúteos cavitados, no la utilicemos. O porque los cuerpos cavitados sean muy grandes. Cuando al momento de hacer la transferencia hice el protocolo y me produjo un cuerpo lúteo cavitado, ahí sí es supremamente importante tener en cuenta esa cavidad. Listo, ahí sí es muy importante tener esa cavidad presente. Nosotros, por ejemplo, transferimos cuerpos lúteos cavitados, pero eso sí, que no sobrepasen eso. Y es más, generalmente utilizamos cuerpos lúteos con cavidades menores al 30%, ¿cierto? A no ser de que literalmente nos estén quedando embriones, nos haya producido muchos embriones y no los queramos botar. Y decimos como que, pues, si tenemos la receptora, tiene un cuerpo lúteo cavitado, no estoy completamente segura, para mí va a ser mejor transferirlo que definitivamente pues botar el embrión y dejar la receptora con su cuerpo lúteo. Entonces, si yo tengo para escoger, o sea, si tengo una buena cantidad de receptoras y puedo escoger las mejores, pues obviamente no utilizo el cavitado, porque obviamente va a tener menor respuesta, ¿cierto? O más probabilidad de menor respuesta. Pero si son las que, pues, si no tengo absolutamente nada más, las transfiero. Pero eso sí, que no tenga más del 40, porque es así que tengan más del 40, pues sí, eso sí no vale la pena transferirlo. Bueno, Perfecto, entiendo. eso en cuanto al cuerpo lúteo. Bueno, en cuanto a los folículos. Para la parte de es que tengo como que escribir entonces por eso no miro la cámara. Entonces, en cuanto a los folículos que me comentabas, ¿qué sucede? Que generalmente las vacas, bueno, hay que tener en cuenta que un folículo de 8 a 10 milímetros todavía, pues, ya se está acercando, pues, como al tamaño, ¿cierto? Una vaca generalmente se ovula más o menos de 12. Ay. Más o menos de 12, ¿cierto? De 12 milímetros, 12, 14 milímetros. Eso también hay diferentes estudios que lo dicen. Que hay que tener en cuenta
que si nosotros los vamos a utilizar para receptor, o sea, para hacer la sincronización, o sea, para la evaluación primera de las receptoras, si hay 2 folículos, generalmente no la utilizo, no la metemos al protocolo porque no estamos completamente seguros que uno de esos folículos se vaya a ovular. Y muy probablemente ese tono uterino sea consecuencia de la cantidad de estrogénica que me están pues proporcionando esos 2 folículos, ¿cierto? Entonces generalmente cuando se da esas varios folículos no las utilizo. Siempre solamente cuerpo lúteo, ya a no ser de que tenga un folículo literalmente netamente dominante y que yo sé que es una vaca que está próxima a parir, próxima al celo, perdón. ¿Cómo nos damos cuenta? Nosotros también hacemos las diferentes evaluaciones, si hay moco cervical, si la vulva está enrojecida, si tiene como signos de calor, con eso también nos vamos nosotros como teniendo como información para saber si la metemos al programa o no. Bueno, esa es la del folículo. ¿Te la resolví? No, mi pregunta era qué hacer cuando el día de colocar el embrión sí tenemos un cuerpo lúteo de 14, 16. Ok. Pero también tenemos un folículo. Listo. Generalmente nosotros sí. Nosotros, si tenemos el cuerpo lúteo y en el otro ovario tenemos un folículo, no importa. O en el mismo ovario tenemos cuerpo lúteo y folículo, lo transferimos. Que hay que tener en cuenta que siempre el cuerpo lúteo esté más grande que el folículo. O sea, si yo tengo un cuerpo lúteo de 18 y tengo un folículo de 8 milímetros, lo transfiero. Si es más grande el folículo que el cuerpo lúteo, no. Perfecto, ahí le entendí. Gracias sobre el tema ese. Listo. Profesora, Bueno, hola. acá lo que hemos hecho referente a la pregunta del compañero es que, por ejemplo, hace poco hacíamos unas transferencias incluso qué característico era en vacas media sangre, multíparas, y eran 39 transferencias y fueron como 4 vacas que tenían cuerpos lúteos de 14 o 16 probablemente, y folículos de 10 y de 12. Entonces, en ese caso, el técnico transferencista que estaba con nosotros ahí nos recomendó que usábamos GNRH. En ese caso, no sé si usted ha usado o qué es su experiencia. Nosotros, Sí, nosotros no utilizamos. La GNRH acá es costosa. Y es costosa y no nos asegura como tal lo que queremos provocar con esa administración, ¿cierto? Yo personalmente, o sea, en los protocolos que nosotros utilizamos, nosotros no utilizamos GNRH. Nosotros simplemente tomamos la decisión, ¿lo transferimos o no lo transferimos? Y ya. Si lo transferimos, esperamos a ver qué sucede. Nosotros no hacemos la administración de GNRH. Muchas gracias, profesor. Y también hemos tenido, obviamente, vacas que quedan preñadas, pues, o sea, pues responden bien al tratamiento, aunque tengan lo importante en sí es que el cuerpo lúteo sea más dominante que el folículo, porque muy probablemente con ese folículo, sino que es que hay que tener en cuenta que cuando tenemos esa presencia del cuerpo lúteo, ¿cierto? Siendo el cuerpo lúteo más dominante, ¿qué información nos brinda? Que obviamente si nosotros implantamos el embrión, en el tiempo que nosotros implantamos el embrión, que también lo vamos a ver más adelantico, está el útero como con todas las señales específicas como que listo, a ver, si hay una estructura aquí o no, si hay una estructura aquí o no. Entonces, si él logra, cuando hacemos la implantación del embrión, decir, listo, encontré algo extraño en el útero, aquí me llegó algo, muy probablemente ese cuerpo lúteo diga, yo continúo, y ese folículo va a decir como que no, yo llegué hasta acá, definitivamente me devuelvo. O sea, esa es la información real que va a suceder y lo que pasa en vivo y en directo, pues lo que pasa fisiológicamente. Entonces nosotros no necesitamos literalmente la utilización de la hormona como tal. Lo que necesitamos es que cuando hagamos la implantación,
pues o la transferencia como tal del embrión, el útero, con esas señales que suceden específicamente en esos días, cuando es una gestación real, el animal lo pueda, pues el embrión las pueda transmitir y el útero las pueda captar. Eso es lo que nosotros necesitamos y la GNRH no nos la brinda. Simplemente, ¿qué nos va a permitir? Que de pronto haya regresión como tal de ese folículo, pero no va a ser una respuesta muy específica, muy marcada. Entonces, pues yo personalmente, pues o nosotros acá normalmente no la utilizamos, por eso. Pero sí es importante que sea el cuerpo lúteo mayor, más grande. Porque si lo tenemos más pequeño, también eso que nos puede indicar que ya el folículo está más dominante y que ya el útero dijo como que no, aquí no hay nada, y obviamente el cuerpo lúteo va a empezar a devolverse y ese folículo va a empezar la nueva onda. Entonces, obviamente, en ese proceso, ¿quién ganó? El folículo. Ya ahí, por más embriones que tengamos en el útero ya va a decir, no, se demoró mi hijo, acá ya no tengo señales para usted, de malas. Eso es lo que sucede como, pues, a grosso modo. Acá decimos, camine, amigo, camine, que ya, usted, Literal. ya se le pasó su tiempo. Usted ya, mi hijo, se demoró, chao. Exacto. Por acá hay otra pregunta que dice Carlos Barro. Doctora, buenas noches. ¿Es posible reforzar a un cuerpo lúteo pequeño o cavitario mayor al 40% poniendo un implante intravaginal de P4? Bueno, aquí hay dos cosas importantes. Y es que, primero, teóricamente se podría, porque uno en equinos, por ejemplo, lo hace. Hay yeguas que no logran, por ejemplo, mantener ese cuerpo lúteo y uno por medio de progesterona se los logra mantener en ese primer estadio de gestación y que la yegua al final pues mantenga esa gestación. Uno lo podría hacer en bovinos teóricamente, pero ¿qué sucede? No es viable en el sentido de que uno, no nos aseguramos que con el implante se logre obtener pues como la carga necesaria, ¿cierto? Y dos, económicamente no es viable. Pues para que en este tipo de procesos nosotros utilizamos un número considerable de animales, ¿cierto? Entonces, que pues no me justifica a mí como que meterle a una vaca que me está proporcionando un cuerpo lúteo malo, pues, o regular, sabiendo que pues, que no es buena, simplemente no la utilizo y utilizo otra mejor. A diferencia, por ejemplo, que si tuviéramos solamente una vaca, como por ejemplo en los equinos, que es una yegua y ya, o sea, nosotros no tenemos esa capacidad de tener muchas receptoras o tener muchas vacas donadoras, ¿cierto? Esa es como una diferencia. Sí se podría, pero no justifica hacer esos procesos. Y tampoco se me asegura como tal que la implantación, pues, la utilización del implante o la inyección como tal de progesterona me mantenga ese cuerpo lúteo. Porque, ¿qué sucede? Es otro punto importante y es que la cavidad, ¿qué pasa? La cavidad es contenido, o sea, eso está solito, no hay nada, no hay células. Entonces, ¿de dónde se me va a pegar esa progesterona? O sea, ¿dónde no hay células que tengan los receptores de la LH que me permitan mantener esa progesterona? Eso es lo que yo necesito, masa. Yo necesito masa. Muy bien. ¿Alguien más que desea hacer pregunta? Y si no, para dar por terminada la sesión del día de hoy.